Bienvenido a Esto también es política, el podcast que habla tu mismo idioma, con Mario Girón y Miguel Rodríguez. Hola Miguel, bienvenidos al episodio número 160 de Esto también es política, un número redondo, esto es muy bonito siempre y es pues una causa para festejarnos en este podcast porque ya sabéis que aquí lo que es las celebraciones por llegar a números especiales pues nos las hemos pasado a veces un poquito by the forward, pero bueno, que ahí está, que está bien reseñarlo. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Pues muy bien, esperando para celebrar el capítulo 174, ¿no? Que es muy especial para mí, por ¿Sí? no sé muy bien qué motivo. Uh-huh. Pero bueno, que no se despisten nuestros oyentes porque normalmente no celebramos nada, pero habrá un día que sí y hay como no estén atentos. Claro. Cuidado el llenazo del Wizzing y no te lo vas a Claro. perder, claro. O sea, te Hombre, vas a quedar ahí sin verlo. Claro. claro. No, digo A tú, ver. que si te vas a quedar tú sin verlo. No, yo paso. Yo. Vale. Ese día llevamos haciendo 160 episodios y un montón de píldoras y cápsulas y cosas por ahí. Ese día lo van a hacer otros. Ese día contratamos gente y nosotros lo vemos desde el público. Y decimos, pues qué buen podcast. No descarto que lo organicen los del Telegram, ¿eh? Que se pongan ellos. No, uy, qué buen podcast, qué bien lo hacen estos dos chicos, ¿no? Y mandamos mensajes a iVoox y bueno, va a ser Sí. muy bonito de ver y de disfrutar. Hombre, sobre todo para ellos. Bueno, ¿qué tal estás llevando la semana? Estamos grabando en plena Semana Santa, semana de recogimiento y de disfrute vacacional también, hay que decir. Pues mira, como puedo, ¿no? Porque son Sí. se me hacen muy largos los días. Supongo que se echa de menos, ¿no? Bueno, el disfrute que tienes de la enseñanza y el poder dar a chavales pues unos conocimientos que no tienen en principio. Sí, no, la verdad es que, bueno, para mí es una pérdida de tiempo esto, pero bueno, así lo quieren las familias, sobre todo, Sí, y sí. los padres y madres y demás, pues bueno, nos ponemos a su disposición y nada, si hay que estar 10 días de vacaciones, pues ¿qué le vamos a hacer? Claro, sí, es que es verdad. Si al final, joder, si fuera por vosotros. Si es que la verdad es que la gente se queja, Bueno, pero si fuera por vosotros. pero vamos, no lo dudes, o sea, trabajaría aún menos, probablemente. Muy bien, fenomenal. Bueno, pues nada, como ¿Tú qué siempre, tal? oye, ¿Tú qué tal? yo Que bien, bien. queda, Yo no queda un estoy, poco es mal que no estoy educado. no estoy de vacaciones, no estoy de vacaciones. Bueno, Entonces, claro. bueno, porque tú Bueno, los trabajas días con personas correspondientes. adultas, pues Claro, personas adultas que exigen, ¿sabes? es que, claro, porque pagan más dinars. Que los días normales sí. O sea, los días de recogimiento absoluto, eso yo sí Hombre. los mantengo, claro. ¿Te vas a poner capirote este año? Sí, pero no en la cabeza. Bueno, vamos al. No preguntaba por la cabeza necesariamente tampoco, ¿eh? Sí, sí. Vaya bromas Sí. de Nochevieja, ¿no? Venga. Bueno, a lo que iba. Gracias a todos, como siempre, por escucharnos y por auparnos. Estoy viendo, me llegan a veces noticias de en qué puestos estamos de los rankings y eso, y lo petamos mucho en Colombia, creo. No sé muy bien por qué, pero bueno. ¿Por qué será? Era nuestro objetivo principal, era mover el podcast hacia tierra latinoamericana, concretamente Colombia, o sea que estamos muy agradecidos por vuestras escuchas de allí. No, que además de los 160 episodios, creo que a Colombia le hemos dedicado un capítulo, o sea que tampoco. Y de Pero se lo pasada, agradecemos además, sí. muchísimo. Agradecidos estamos, eso por supuestísimo. Y nada, todos los que nos acompañáis en el Patreon todos los meses, pues también muchas gracias. Os animamos a que nos sigáis los demás, los que no estáis muy mal, en patreon.com/ esto también es política, y ahí podéis encontrar las instrucciones que son nulas. Es deja tu dinero y vete. O sea, ya está. Esas son las instrucciones que nosotros ponemos para que nos regaléis vuestra pasta. Y poco más que añadir. No sé si tienes que decir algo más al inicio del podcast, alguna noticia o algo que comentar. No, que probablemente la broma del capirote y esto de dejar el dinero y vete provocará un par de comentarios en iVoox, poco más que decir. Oh, ojalá, ojalá, ojalá. Es que yo soy muy seguidor de la Semana Santa y vuestro dinero. Que sí, que no pasa nada, hombre, que sí. Tranquilo. O tranquila. O tranquilo. Es que ya no lo sé por dónde ir. Tranquile, Bueno, tranquilo. tranquile. Pues mira, podemos hilar bastante bien con lo que vamos a toquetear hoy. Muy Me bonito el encanta el tema de hoy, concepto además. vamos a toquetear, en Sí, general. vamos a toquetear. Me parece un concepto muy técnico.
que me ha prometido, Miguel, y esto pasa mucho cuando hablamos fuera de micro, él promete y repromete que los episodios, normalmente dice, no, este va a ser muy corto, muy al pie, un toquecito, es como el Xavi Hernández del podcast, o sea, él te va pum pam pim, pero a veces por lo que sea se nos va de las manos, Casi siempre, de hecho. casi siempre. Aunque bueno, ya en los últimos he conseguido reducir media hora, que para mí eso es Está muy muchísimo. bien, está Voy muy a bien. seguir en mi empeño, pero Síntesis. no prometo nada. Bueno, no pasa nada. Y hoy entonces hemos anunciado también por redes sociales, a bombo y platillo esta tarde, que íbamos a salirnos de los temas habituales e incluso de las peticiones que nos había hecho la audiencia. Como, bueno, pues como buenos, no sé, cómo denominarnos. Caciques del Vale, podcast. fenomenal. Pues así me parece correcto denominarnos caciques del podcast. Pues sí, vamos a... Además, es uno de esos episodios donde nos van a dar por todos los lados. Hombre, por supuesto. Mario, por otra parte, Bueno, tampoco es gustosos algo que los nos haya... recibimos Claro, que también. tampoco es algo que nos haya preocupado en exceso ni ha cambiado No, nuestras vidas. la verdad es que no. Pero bueno, vamos a retomar un asunto más de actualidad y vamos a Sí, volver a la política nacional y sí. vamos a hablar de la guerra en la izquierda. Qué raro, una guerra en la izquierda, ¿no? Sí, la verdad es que sí. De todas La guerra maneras, entre Sumar y Podemos. A ver qué tal. pequeña puntualización. No sé si el PP igual se lo está poniendo fácil a la izquierda durante estos últimos días con cosas que va diciendo Feijóo contrapuestas a lo que dice Bruselas y cosas de este estilo. O sea, no sé si le están facilitando un poquito también a No, Perro. no, no, sí, ahora la izquierda está pegándose entre ellos. O sea, estamos en periodo preelectoral y esto Ujú. significa... bueno, este episodio se me ocurrió porque en el episodio 156, en el que hablábamos de qué iba a pasar en este 2023, Sí. yo hice una afirmación que a alguna gente, o a mucha, tampoco he Vamos a recibido ver. aluviones de llamadas y demás, pero bueno, algunas personas sí que me llamaron la atención sobre eso, porque yo dije algo parecido, no lo he vuelto a escuchar, pero bueno, como Mm, esas personas me dicen que dije algo así, pues yo me fío de ellas. sí. Mm, Y que dije algo parecido a que en el espacio de la izquierda del PSOE, de cara a esta doble cita electoral de este año, en 28 de mayo tenemos las autonómicas y municipales y a finales de año se prevén las generales, pues que en ese espacio a la izquierda del Partido Socialista yo afirmé que los partidos de ese espectro iban a dedicar a matarse y a cuchillarse entre sí hasta que a última hora llegarían a un pacto lastimoso para intentar salvar los muebles. Y la gente, especialmente la afina a ese espectro ideológico, era decir mm. que cómo era yo posible decir Sí. eso. Bueno, si solo había que esperar, sí, Sí, tampoco. sí, con la unión que hay en la izquierda, bueno, pues todo muy bonito y con lo que dices tú un poquito como siempre y llevamos viéndolo. Yo que me he metido en este mundillo de hace poco, cuando empezamos el podcast, a cogerle el gustillo siempre me lo has vendido así, es decir, la izquierda tampoco es un espectro que se lleve muy bien en cuanto a pactos y que estén juntos y que probablemente le gusta mucho más dividirse, ¿no? No, vamos a intentar explicar este conflicto que hay ahora mismo entre la plataforma liderada por Yolanda Díaz, llamada Sumar, y Ujú. Podemos, en el cual evidentemente vamos a tratar cosas más específicas de esto en concreto, pero que vamos a ver también algunas cosas que se ven en cada lucha fratricida dentro de la izquierda bueno, uno que tiene que vuelvo a insistir, como hemos insistido en muchos capítulos, que no es que seamos súper inteligentes, simplemente Ya. primero tenemos memoria y Ujú. después sabemos más o menos que esto suele suceder dentro de este espacio ideológico. Quizá hubo una época de más tranquilidad cuando estaba quizás solo Izquierda Unida y no había mucho más, pero antes, históricamente, y en los últimos años desde la aparición de Podemos, pues esto se ha convertido en, pues eso, en una guerra. Y en los partidos estos municipalistas y regionalistas de este bloque ideológico, Compromís, Sí. Barcelona en Común, Más Madrid, este tipo de espacios, pues que se vuelve una batalla campal y que a última hora siempre se intentará arreglar de alguna manera que generalmente no suele ser la mejor, pero bueno, ahí estamos. Efectivamente. Bueno, pues para sentarnos un poco en el momento actual en el que vivimos, estamos a 4 de abril grabando. El podcast saldrá la madrugada del 5 de abril seguramente y, bueno, a lo que hacía referencia a Miguel, este domingo 2 de abril pues hizo la presentación de la plataforma Sumar, liderada por Yolanda Díez. Díaz. ¿Por qué? Díaz, perdón, bueno, Díaz, Díaz era rosa y está escribiendo efectivamente, libros VG sobre Sánchez es el diablo es y cosas de esas. me sale solo. Que, ¿por qué plataforma? ¿Todavía no es partido político?
Bueno, de momento es bueno, y la propia plataforma se define como plataforma ciudadana. Vamos a intentar explicar muy por encima de momento lo que es, pero parece evidente que tarde o temprano se deberá transformar en partido político. Lo que pasa es que yo entiendo que eso ocurrirá de cara a las generales, que no va a ser algo tan inmediato, evidentemente, porque ahora en autonómicas y municipales, pues muchos de esos partidos que conforman esa plataforma son precisamente regionales o locales, y entonces se presentarán cada uno por su lado y que el objetivo de esta plataforma son las generales. Pero vamos, supongo que en algún momento de aquí al verano, agosto, septiembre, pues se transformará en un partido político o pues se inscribirá. Ya veremos con qué forma jurídica, porque hay varias, no tiene por qué ser partido político, pero bueno, lo que sea, que sí, que se va a presentar a las elecciones, vaya. Vale, pues nada, pues a tope. Vamos a contar un poco qué pasó el otro día en el Magariños, más En el gran Magariños, de que centro deportivo de Madrid. cuidado, Magariños, pabellón donde Pedro Sánchez jugó cuando jugó en las categorías inferiores de Estudiantes. No quiere decir Todavía se nada. recuerda allí, sí, grandes momentos de Pretty. Bueno, te decía antes, bueno, por cierto, a raíz de lo que has dicho del PP, bueno, da un poco igual lo que haga el PP, ya te digo, porque ahora mismo están en sus movidas. Vale. Pero sí me gustaría a quien le guste seguir ese espacio ideológico o la política nacional, que más que a Feijóo, que siga al que, bueno, digamos, para entendernos, al Teo de Casado, al que era el número 2 de Casado, Teodoro, que por fin se ha retirado de la política. No sabía que seguía, ¿Sí? pero ha dicho Ah, que se estaba ahí. retiraba. Claro, vale. Sí, no lo sabíamos nadie, pero bueno, ahí estaba. Vale. Que se llama Elías Bendodo. Y hay que seguirle porque también, cuidadito, Máquina, ¿no? No cuidadito. son maquinarias. Vale. Sí. Decía que no es que seamos súper inteligentes, sino, bueno, además es lo que tú No, decías, sí, ¿no? Además todo lo contrario, llevamos, además. sí, probablemente, Sí, pero sí. es lo que decías, llevamos 7 años siguiendo ya la política nacional y, bueno, pues más o menos conocemos. Esta lucha entre Sumar y Podemos no es más que otro episodio de ese espacio electoral histórico español que se reabrió un poco, como te decía, tuvo una época de calma cuando solo Izquierda Unida, digamos, era el partido predominante en ese espacio a la izquierda del PSOE, y que con la reconfiguración de partidos, bueno, primero con el 11M y luego pero con el 11M no, perdón, con el 15M. El 11M es 15. otra cosa No más sé, trágica. una movida. El Que está muy 15M, cerca, sí. sí, el 15M y la reconfiguración de partidos, especialmente a raíz de la fundación de Podemos en 2014, pues que se ha regenerado. Un espacio que no nos engañemos, a alguno le puede que le duela esta afirmación, pero me da bastante igual, que es un espacio que podríamos decir metafóricamente que es un avispero. Es un, es un sitio en el que varias abejas reinas compiten Sí. para ver quién es más de izquierdas, quién es más puro, más progresista, quién es más gente y menos casta, quién es más leal a las ideas, quién es más leal a digamos, a las esencias de la izquierda y del progresismo, o ver quién es más traidor de todos, ¿no? Joder. Como digo, vamos a analizar o vamos a intentar analizar brevemente esta lucha entre ambos partidos. Yo me voy a referir a Sumar como partido político, más allá de que sea Sí. plataforma de electores, que sea partido político o que sea plataforma, como le gusta llamarlo a Yolanda Díaz. A pesar de que no, si te das cuenta, parece que ha pasado mucho tiempo, pero Podemos no tiene, o sea, tiene 9 años de vida. O sea, en Joder. realidad es un partido Ha muy habido, joven. Lo que pasa es que se nos ha pasado un mundo. ha habido mucha turra por en medio, también te Se digo. ha hecho muy largo, a lo mejor, ¿no? A veces. Y está claro que cuando Podemos aparece en 2014 viene a ocupar ese espacio a la izquierda del Partido Socialista, que hasta ese momento parecía ocupar Izquierda Unida, aunque no con demasiado éxito, hay que No, decirlo estaba ocupando ahí en poco. líneas generales. Hay que volver a la memoria ese 2014, estamos todavía con las consecuencias de la crisis económica y financiera que en España además se ensañaron a base de bien, y vemos una Izquierda Unida en claro retroceso electoral que no es capaz digamos, recopilar ese desencanto, ese enfado que hay dentro de la población española, que se manifiesta en el 15M y demás, que cada vez tiene menos influencia, tanto a nivel local como regional, y por supuesto nacional ninguno, con alguna honrosa excepción como Zamora, que a día de hoy sigue siendo un ayuntamiento de Izquierda Unida. Pero vamos,
una Izquierda Unida que entra en crisis con los resultados electorales de aquellas elecciones europeas de 2014 en las que esperaba obtener, para que te hagas una idea, PP y PSOE perdieron entre los dos 29 escaños y Izquierda Unida de todos esos solo ganó 4. O sea que tampoco, como digo, no es que capitalizara ese malestar social. Y obtuvo 6 escaños y el partido recién nacido que era Podemos obtuvo 5. Es decir, siendo un partido que eran las primeras elecciones a las que se presentaba, desconocido para muchos. Recuerdo que en aquellas elecciones el logo de la papeleta era el careto de Pablo Iglesias, recuerdo. Hombre, fue que la parece que época nos queda... de que vienen a expropiarnos y todo aquello. Sí, qué bonito. Claro, es cuando se pegaba con Inda en las televisiones y estas cosas. Bueno, Coletas, joder, qué época, qué bonito. claro. En aquellas elecciones, como digo, Podemos obtuvo 5 escaños. Quedaba claro que la competencia entre los dos partidos era clara, pero claro, una competencia entre un partido histórico, conocido, pero en claro retroceso, vamos a decir, entendido como un partido más del sistema, ya había participado y participaba en ayuntamientos, en comunidades autónomas en alianza con el PSOE, y un partido nuevo que parecía que había generado mucha ilusión, especialmente entre el electorado joven y entre ese electorado de izquierdas que cuando no está contento con sus partidos decide no ir a votar. Parece que Podemos empezó a sacar a ese electorado de la abstención y si esa era la tendencia parecía claro que Izquierda Unida iba a tener que dejar paso a Podemos, un partido considerado incluso por los propios fundadores de Podemos como un partido viejo y anquilosado en las formas antiguas y que había que sustituir por algo que realmente, como te digo, sí que capitalizara el descontento de la gente. Vale. Estaba ya La Alberto gente, Garzón por ¿te aquella acuerdas? época, ¿No? perdón. Las agentes, las mareas. Que estaba Repíteme, ya perdón. Alberto Garzón por aquella época. Claro, fue la época del cambio de dirección en Izquierda Unida. Cayo Lara era el anterior. Los dos anteriores secretarios generales de Izquierda Unida habían sido Julio Llamazares y Cayo Lara. Digamos, los dos los dos vestigios de esa antigua Izquierda Unida, heredada de Julián Guita, quizá la época más exitosa de Izquierda Unida. Sí. Y que bueno, pues Cayo Lara decidió no presentarse, especialmente por el retroceso electoral de su partido, y allí pues que se presentó Alberto Garzón, supuesto discípulo de Anguita y de los otros dos líderes, pero bueno, que decidió, tras ganar la Secretaría General, decidió dar un cambio de rumbo a Izquierda Unida. Alberto Garzón no tuvo demasiada suerte porque nada más llegar fue cuando estalló, por ejemplo, el escándalo de las tarjetas Black de Caja Madrid, que afectó también a consejeros de Izquierda Unida. Vamos a hacer momentos remember muy duros. Clave en la historia de España ahora mismo. Claro. Es el escándalo que afecta a la Federación Madrileña de Izquierda Unida, donde en ese momento, hacía pocas fechas, había porque en 2015 había elecciones autonómicas y municipales. Y la Federación Madrileña de Izquierda Unida acababa de elegir como candidata a las elecciones a la Comunidad de Madrid a Tania Sánchez. No sé. Joder, vaya. La primera, creo recordar que fue la primera novia de Pablo Iglesias, así conocida, quiero decir. Creo recordar, Me gusta mucho que meta salseo entre política. Es una cosa que esto ya has avisado en el Twitter que veníamos a por salseo. Está avisado, sí. Bueno, unas elecciones en las que Izquierda Unida, por cierto, no entra en la Asamblea de Madrid, evidentemente como ese castigo, y quien sí lo hace es Podemos, la recién fundada Podemos, que no tiene ni un año de vida y que consigue 27 escaños en la Asamblea de Madrid. Y recuerde que Izquierda Unida no entra, no consigue los votos suficientes para entrar. Y a partir de aquí empieza una guerra interna en Izquierda Unida por los pactos pre- y postelectorales sobre qué debía hacer Izquierda Unida. Algunos se preguntarán por qué estoy hablando de Izquierda Unida. Bueno, porque hay que recordar que Yolanda Díaz viene del espacio Izquierda Unida y por eso me he remontado ahí. La atomización comenzó en general en todo ese espacio, más allá de Podemos, en el entorno de Izquierda Unida, empezó con las candidaturas municipales. Fue cuando aparecen las primeras formaciones municipalistas, como ahora Madrid, que lideraba Manuela Carmena. Manuela Carmena, ¿te acuerdas? Que ganó aquellas elecciones y fue alcaldesa de Madrid. Hasta hace 4 años. O sea, que no ha pasado tanto, pero parece que ha pasado un mundo. Es increíble. No sé si te lo conté a ti, lo hemos hablado aquí, que el Papa se entrevistó con el alcalde de Almeida y le dijo, hombre,
el sucesor de la gran Manuela, ¿no? Y el otro, oh, mamá. Correcto. Sí, por la cara se ve que le sienta muy bien. Y por eso el Papa ahora, por lo que sea, pues está un poquito chunguelas. Pues le ha echado un mal de ojo. Pero, bueno, te decía que, claro, dentro de Izquierda Unida empieza a plantearse cómo se debe relacionar con el Partido Socialista. Algunos muy críticos dentro de Izquierda Unida diciendo que el retroceso electoral de Izquierda Unida viene de ser tan complaciente con el Partido Socialista, o cuál debe ser la nueva relación de Izquierda Unida con Podemos, ese partido que de momento les estaba echando de ese espacio. Pero, perdona, En perdona cualquier una caso, cosa. Perdón, dime. sorry. Entiendo que partidos de estos como Izquierda Unida, Podemos, que nacen partidos pequeños y que nacen a la sombra, digamos, de los partidos grandes tradicionales de izquierdas o incluso los partidos de derecha, bueno, en el que la derecha tampoco hay tanto nacimiento de este tipo de partidos, y, nacen como partidos que deberían asumir que al final van a tener que pactar con los partidos grandes, ¿no? Es decir, igual Podemos, en este caso, a ver si me explico, igual se le fue un poco la flapa con el hecho de, no, aquí somos los más guays y vamos a ir a gobernar España. Pero entiendo que la forma de trabajar, sus actos, yo qué sé, todo lo que tengan que hacer, tiene que ir un poco orientado a eso, ¿no? Tienen que saber un poco dónde están y dónde se sitúan dentro del espectro, ¿no? Claro, lo que pasa es que partiendo de que esa base debe ser así, también se le fue la flapa al señor aquí huele a leche, Joder, queriendo sorpasar al es que partido, en es este caso de el... la derecha, igual que Podemos fracasó y también lo iba a recordar cuando intentó sorpasar al Partido Socialista. Sí. Claro, tú y yo, que lo vemos más desde fuera, entendemos que ese tipo de partidos, igual que Vox quizá ahora, tienen que entender que su función es servir, por un lado, de apoyo al partido mayoritario de ese espacio ideológico, Ujú. pero por otro lado también tienen que evitar la homogeneización, es decir, tienen que saber diferenciarse, tienen que saber reclamar un espacio y una voz propias y en cierta Ya, medida tienen que ser es complicado porque tienen que ser a la vez, tienen que tener voluntad de pacto y de acuerdo con esos partidos mayoritarios, pero al mismo tiempo tienen que ser exigentes porque si no son capaces de diferenciarse de esos partidos, al final un votante de izquierdas genérico, claro. entre votar a uno y otro, y si tampoco hay grande diferencia, pues para eso voto al partido grande, donde Ujú. mi voto va a ser más, parece, o tenemos Sí, la sensación de que va a ser más útil concentrar voto en uno de los dos partidos, que precisamente fue eso lo que le pasó a Podemos, que no concentró el voto suficientemente, igual que le pasó a Ciudadanos en otro momento. Y esta es la realidad, y es una línea muy fina en la cual, pues eso, tienes que saber diferenciarte, seguir exigiendo tu voz propia, manteniendo un mm, espacio propio, y al mismo tiempo saber que efectivamente sin el otro gran partido a quien le estás entregando el gobierno es al otro lado del espectro ideológico, cosa ya, que normalmente precisamente estos partidos que suelen estar situados más al extremo se suele pagar caro. Es decir, a un votante de Podemos le dolería mucho que acabase gobernando, por ejemplo, la derecha, si Podemos pudiera evitarlo con un pacto con el PSOE, aunque no consiguiera todo lo que se propone. ya. Probablemente le dolería más que a un votante socialista, por ejemplo, Mm, o en el otro da igual, le dolería más a un votante de Vox probablemente que acabara gobernando otra vez Pedro Sánchez, si pueden ya. evitarlo, por no llegar a un acuerdo con el Hombre, PP. Por supuesto, culparían al PP o al PSOE, dependiendo del caso, eso es evidente sí. y ya sabemos cómo se juega esto. Pero claro, al final dices, pues es que mi voto no ha valido para nada en general. Ya, ya. Vale. Em, Recuerdo también que en esas autonómicas en 2015, bueno, Izquierda Unida en ciertos lugares ya se solía presentar con partidos un poco más regionales o más locales. Lo hacía, por ejemplo, con Euskadi Izquierda en el País Vasco, lo hacía con Alternativa, con Iniciativa en Cataluña, o lo ha hecho más de una vez con el Bloque Nacionalista Galego, Mm, con otros partidos en esos lugares. Y en esas elecciones quedó comprobada una cosa, que cuando Podemos e Izquierda Unida convergían en una misma coalición, los resultados solían ser bastante buenos. Cuando presentaban por separado, la cosa no iba tan bien. Entre otras cosas porque se quitan votos el uno al otro y por claro. tanto la desconcentración del voto, ya sabemos cómo funciona nuestra ley electoral, pues les perjudica. Recuerdo que en aquel año, también en 2015, a finales de 2015, había elecciones generales. Era una situación bastante parecida a la actual.
Eh, digamos que Alberto Garzón apostó en público por impulsar un proceso de confluencia, fíjate, la confluencia, también Vale, palabra de aquella época, qué chaval. eh, precisamente con Podemos, siendo Podemos su socio preferente, también se suma Equo y Equo. Es que Fíjate, parece que estamos fíjate. hablando de la prehistoria, ¿eh? Estaba Tony Cantó por ahí todavía también liándola. Pero, bueno, en esta época todavía se presentaba un UPyD, quiero decir. Sí, sí. Pero Podemos rechazó integrarse en esa plataforma. Con cierta lógica, en el sentido de que Podemos era ahora mismo la fuerza reinante en ese espacio Claro. y todo lo que no fuera por el interés y por la iniciativa de Podemos, pues a Podemos no le interesaba. Eh, es decir, ¿por qué en esos momentos Pablo Iglesias declinó aquella confluencia? Por las encuestas, siempre las encuestas. La formación liderada entonces por Pablo Iglesias, ahora también, pero entonces era de manera oficial, ahora es de manera En la que hacemos sombra. como que no, que hacemos como que no, Desde la SER está manejando los y cables. desde Canal Red. Eso es, efectivamente. Solo se abrió a negociar pactos territoriales en algunas autonomías, siempre y cuando esta fueran, además la condición que ponían era que tenía que aparecer el nombre Podemos. Ya. Es decir, allí donde las encuestas lo aconsejasen, Podemos facilitaría los acuerdos, allí donde Podemos tuviera fuerza por sí misma, que cada uno se busque su camino. De hecho, Podemos se presentó en solitario en todas las circunscripciones, menos en Cataluña, que lo hizo en coalición con En Comú Podem, en Comunidad Valenciana, que lo hizo con Compromís, y en Galicia, que lo hizo con Las Mareas. Las Sí. Mareas, madre mía. Joder, qué tiempos. Aquellas elecciones, recuerdo, las ganó el Partido Popular, pero bastante lejos de la mayoría absoluta. Y por el reparto electoral, pues Mariano Rajoy, si te acuerdas, fue el momento en el que aquel enero de 2016, cuando el rey le ofrece formar gobierno, dice, ¿qué pasa? Que no va, que no quiere, que no acepta el encargo. Encargo que después se le hace a Pedro Sánchez, que inicia otro momentazo, ¿eh? Qué guapo. Inicia las negociaciones con Albert Rivera y presentan el famoso pacto del abrazo. No sé si te acuerdas, que montaron Sí, yo allí creo que un hicimos. guirigay en el Congreso con fotógrafos cuando todos sabíamos que no iba a ir a ningún lado, pero bueno, sí se montaron su paripé porque a los dos les gusta mucho conocerse en general. ¿No hicimos un episodio, algo así, sobre los 15 Sí, puntos sí. de Ciudadanos? Algo Bueno, así. no, si todavía no existíamos. Bueno, ¿Ah, no? acabábamos de nacer, me atrevería a decir que Sí, acabábamos de nacer y hablamos de algunas cosas, pero fíjate, debía ser cuando hacíamos episodios de 30 minutos, nada más todavía. es verdad, cuando no sabíamos hablar. Bueno, ahora tampoco, Efectivamente. pero hacemos Que no voy a episodios más volver largos. que no voy a volver a escuchar por vergüenza Por ajena. O supuesto. sea, somos No, otra y cosa. porque no sabemos dónde están. Es bueno, en las plataformas habituales donde nos podéis escuchar, en iVoox, en Spreaker o en Spotify. Ya está. Bueno, pues si te acuerdas, si recuerdas, Partido Socialista, Pedro Sánchez y Albert Rivera y Ciudadanos presentaron aquel programa electoral y en aquellas circunstancias Podemos, que había obtenido 69 diputados, que era un exitazo, 90 del Partido Socialista, se habían convertido Podemos, repito, no hacía ni año y medio que habían nacido, ya eran la tercera fuerza del Parlamento. Además, hay que recordar que muy por encima de lo que nunca estuvo Izquierda Unida. Izquierda Unida en su mejor momento con Anguita llegó a tener 21 escaños. Vale. Eh, y digamos que aquella fue una escenificación que buscaba presionar a Podemos para que se abstuviera, permitiera al gobierno de Sánchez y Rivera y evitar que Mariano Rajoy revalidara su gobernanza. Recuerda, Joder. Podemos se negó en rotundo a hacer tal cosa, entre otras cosas, otra vez por las encuestas. Pablo Iglesias y la dirección de Podemos creía que si esas eran las circunstancias y tras demostrar que Pedro Sánchez pactaba con la derecha, el Partido Socialista pactaba con la derecha, prefería a la derecha antes que a ellos, decidió que no se iba a abstener y que era mejor ir a repetición electoral que se produjo aquel junio de 2016. Y eso sí, tras ver lo que había provocado la no confluencia de Izquierda Unida y Podemos, ahora sí, si recuerdas, en mayo de 2016, Alberto Garzón y Pablo Iglesias, con unas cerves, porque era la forma de hacer Hombre, política en la época, eso está guay, claro. presentaron que habían llegado a un acuerdo para presentarse conjuntamente a esas elecciones. Bueno, pues te tengo que decir que ahí nació Esto también es política, ¿eh? Sí, sí, era aquella época, 2016, Nuestro, recuerdo. nuestro primer episodio es que he bajado a verlo, he bajado a las catacumbas a rescatarlo
Se llama En busca de una investidura y hablamos algo así como el 20D y el 26J son las fechas que marcan el pulso político en nuestro país, etcétera, etcétera. O sea que estamos cerrando el círculo en este episodio 160 ahora Y con mismo. esto cerramos ya todo. Sería un final perfecto. Una de las grandes críticas que le cayó a Garzón por esto fue precisamente por diluir la marca Izquierda Unida. Es decir, en ese espacio, digamos, la parte más tradicional entendía que Podemos, no sé si era una moda, no recuerdo si se le calificaba como tal, pero sí que eran unos jóvenes alborotadores que pronto perderían fuerza y que Izquierda Unida y que al optar por pactar con Podemos, por cierto, la marca Podemos siempre iba por delante de la de Izquierda Unida. Bueno, fue cuando se crea Unidos Podemos, cuando era masculino, que tampoco Sí. no sonará raro. Y digo que se le criticó mucho por diluir la marca. A partir de ahí, pues eso, todo Izquierda Unida se ahoga dentro de Podemos, Izquierda Unida prácticamente desaparece. Recuerdo que Podemos tuvo 6 grandes fundadores, no sé si te acuerdas, bueno, probablemente de la mayoría te hayas olvidado, aunque alguno todavía te suene, que fueron Pablo Iglesias, Sí. Íñigo Errejón, Íñigo. Carolina Vescansa, Hombre, Carol. Juan Carlos Monedero, por supuesto. Luis Alegre. Ese no me suena. Pero Pues tiene un gran te va a sonar ahora cuando te comente algunas cosas. Bueno, te va a sonar o te va a querer sonar. Y Miguel Sí. Urbán. Vale. Miguel Urbán, era líder de Anticapitalistas, que es una facción dentro de Podemos de la que ahora os voy a comentar algo. Luego hay otra fundadora, o considerada fundadora, que es Tania González, de la cual sí que nadie, o prácticamente nadie se acuerda, porque tuvo un papel bastante discreto. Recordemos que Errejón dejó Podemos en 2019 junto a Tania Sánchez y a Clara Serra, que se acercaron al espacio de Manuela Carmena, que fundaron ahora Más Madrid. Y a raíz de eso luego ya fundó Más País, que es el partido que ahora mismo él dirige, que precisamente recuerda que era la postura de Iglesias de no confluir, es decir, Podemos siempre primero, ya tú sabes, lo que provocó la ruptura de Errejón. Errejón quería confluir con estas candidaturas y Podemos y Pablo, la línea pablista, quería ir con la línea Podemos, es decir, Podemos primer, Podemos siempre, marca Podemos siempre. Si alguien se quiere unir a nosotros, que venga, pero nosotros no vamos a negociar ni a confluir con nadie. Se veía muy guay, ahí estaba muy arriba. Y de esa lucha entre Pablo e Íñigo acaba con la salida de Íñigo tras perder Vista Alegre 2, el Congreso de Vista Alegre 2. Qué bonito aquello. Acaba saliendo de Podemos. Monedero. Mucho grito en esos congresos, y mucha agitación, creo. Sobre todo en aquel congreso los gritos eran de unidad, unidad, y que es algo que siempre se grita desde la izquierda, pero por lo que sea nunca se consigue. Y mucho abrazo también en esos congresos. Sí. La gente se abraza mucho, que luego igual no... Sí, y se tocan en general. Sí, pues sí. Acuérdate que Juan Carlos Monedero abandonó Podemos en 2015, pero es verdad, por escándalos varios y por declaraciones varias. Por chapas también. Pero es verdad que de los fundadores ha sido el que siempre ha estado más afín a Pablo Iglesias. De hecho, sigue teniendo su programa en Canal Red y estas movidas. Carolina Vescansa, junto al economista de cabecera del Podemos de aquel Podemos, que era Nacho Álvarez, decidió marcharse al discrepar con la dirección de Iglesias sobre la postura del partido durante el procés. Que, digamos, Vescansa y Nacho Álvarez criticaron que parecía que el partido se inclinaba mucho en favor de los independentistas sin entender, según Vescansa, que el partido era un partido estatal y que tan importante era un catalán, claro que sí, pero como un extremeño o un castellano manchego, y que parecía que toda la estrategia de Podemos se dirigía a los catalanes y que ya no estaban de acuerdo con esa estrategia. Abandonó la dirección, quiso hacerse con la dirección se presentó a las primarias para dirigir Podemos Galicia. Por supuesto, la dirección maniobró para que ganara el candidato alternativo y Vescansa acabó fuera del partido. Miguel Urbán, como te he dicho antes, es el líder de Anticapitalistas. Los dos líderes más reconocidos eran Miguel Urbán, que por aquel entonces era eurodiputado, y Teresa Rodríguez, la líder de Podemos Andalucía en aquella época, que bueno, mostró sus reticencias cuando empezó a ver, quiero decir, Anticapitalistas, que es un partido con soleras realmente en España, la matriz nace en 1995, sí. Pero que es un partido casi más cercano al comunismo más, o sea, una estructura muy horizontal, no
huyen de como digamos, de estructuras muy jerárquicas donde unos pocos tomen decisiones y el resto obedezcan. Es decir, justo lo contrario de que Pablo Iglesias empezó a hacer en Podemos, Sí. que de hecho es esta actitud de Pablo Iglesias de concentrar, bueno, de que toda esa dirección que acogía voces críticas y que se empieza a ver cómo Iglesias empieza a deshacerse de esas voces críticas y se empieza a rodear de voces, o lo que a mí me gusta llamar palmeros, Sí. por convicción, no digo que no, es decir, no digo que sea necesariamente por interés, aunque seguro que alguno había por Sí, pero estadística. bueno, que no es lo que defendían en un principio en la formación de Podemos y todo el rollo Exactamente. inicial. Exactamente. Entonces, Podemos estaba convirtiendo en una estructura cada vez más vertical y anticapitalistas, tanto Urbán como Teresa Rodríguez decidieron salir del partido. De hecho, Teresa Rodríguez funda Adelante Andalucía, que es una confluencia con Izquierda Unida, acaba saliendo de ahí. Bueno, se empieza a liar. Luis Alegre también venía de anticapitalistas y tras fundar Podemos fue elegido secretario general del partido en Madrid. Eh, digamos, una sección del partido que se convirtió en un polvorín a la raíz de la lucha de Iglesias-Errejón, y a él le pilló bastante en medio. Aunque él es verdad que siempre había sido más cercano a Iglesias, pero digamos intentó poner una voz intermedia dentro del partido y básicamente él se acabó yendo también en 2016 del partido, pues prácticamente por lo mismo que había dicho Urbán y que había, bueno, por lo mismo lo que estábamos viendo todos, ¿no? Que Iglesias echaba las voces discrepantes del partido, por muy fundadores que fueran, y se empezaba a rodear de gente muy afín, de tal manera que en la dirección del partido no se escuchaban voces distintas que no fueran a la del propio Iglesias. El propio Luis Alegre destacó algunos nombres como Juanma del Olmo, como Rafael Mayoral, que siguen siendo miembros importantes de Podemos, o ya también sacó el nombre de una tal Irene Montero. Hombre. Al final parece que Luis Alegre sí que tuvo algo de razón. Digo algo porque él creía que esas personas, él lo afirmó así públicamente, se aprovechaban de Iglesias y que él tarde o temprano se daría cuenta cuando la misión de esas personas, de esa camarilla, era en realidad, o sea, quiero decir que era Iglesias el que les había puesto ahí, no era que esas personas estuvieran aprovechando de Iglesias, sino que Iglesias conscientemente se estaba rodeando de esas personas para fortificar y para fortalecer su posición dentro del partido. Porque no nos engañemos, al final eso es lo que hacen todos los líderes de partidos políticos. Rodearse de palmeros, sea por convicción, sea por interés, y alejar a todo aquello que amenace a de ese liderazgo. Lo hizo Pedro Sánchez con Susana Díaz, lo hizo en su momento Casado con Soraya, y probablemente cuando tenga un poco, cuando pasen las elecciones, lo hará fijo con quien sea si es que gana las elecciones. Sí. Lo hizo Ayuso en Madrid, claramente. Con Madrid en general. Con Madrid en general. Iba a decir, lo ha hecho Abascal, bueno, Bueno. no sé si hay voz de crítica. Bueno, pero sí, por ejemplo, podemos ver lo que lo ha hecho Abascal con Olona, con Macarena Olona, por Sí, ejemplo. efectivamente. Es decir, cuando una voz empieza a discrepar, hay que alejarla. Es así. ¿Qué te iba a decir? Lo primero, la parte alegre. Hablando de Vox y de gente rodeando a Bascal, no sé por qué, pero en plataformas y redes sociales me sale mucho Ortega Smith haciendo un brindis por los tercios de Flandes. No sé muy bien por qué. El algoritmo. Pues que vivan los tercios. Y otra cosa, llevas 7 años en este podcast quitándome la ilusión por la humanidad en general y por los políticos, sobre todo de este país, que son los que más hablamos. Ya lo he dicho muchas veces y ¿qué es eso? Tampoco creo que sea algo exclusivo de los políticos de este país. Si vamos a Ya. los partidos franceses, alemanes o británicos, ocurre exactamente lo mismo. De hecho, aquí hemos hablado mucho, por ejemplo, del Partido Conservador, donde cuando aparece una voz un poco discordante se le intenta apartar. Esto es así. Lo que pasa es que es verdad que, por ejemplo, el Partido Conservador sí que la estructura todavía orgánica sí que todavía tiene cierta fuerza. Por ejemplo, echaron a Johnson. Sí. Aquí quizá, pero aquí quizá por cómo los partidos anglo o la cultura política anglosajona es un poco diferente, pero bueno, en la Europa continental es así, el líder que gana unas primarias o de alguna manera se legitima en el poder parece que tiene derecho a eliminar toda voz discrepante. Lo hizo Inés Arrimadas en Ciudadanos con por ejemplo, Francisco Igea o con
el ex eurodiputado, ahora mismo no me acuerdo el nombre, el economista, que ahora mismo se me ha olvidado. Pero bueno. No sé, pero vamos, que ya te digo que sí, que entiendo que es otra forma de entender la política y que hay que asumirlo y que hay que contar con esos tejemanejes a la hora de emitir nuestro voto, que como siempre es la única forma que tenemos de poder entrar en este juego tan estupendo y maravilloso. Claro, tú ten en cuenta que una estructura política es recomendable que tenga visiones alternativas o dentro de una estructura ideológica que vamos a entender que es común. Es decir, nadie se hace del PSOE si cree que Franco es bueno. Entiendo. Algunos lo mismo hay, pero Hombre, vamos, bueno, entiendo. sí. Pero entendiendo que hay que un partido político no ni puede ni debe ser, en mi opinión, una estructura donde todos sus miembros tienen que pensar exactamente igual sobre todo, porque eso a mí me da bastante miedo en líneas generales. Dicho esto, sabiendo que las estructuras organizativas deberían tener espacio para esas voces, simplemente para abrir debates, porque eso es lo que hace avanzar a una sociedad, no es menos cierto que también, y esto lo vimos también en un episodio que dedicamos a cómo se vota, que cuando un votante percibe desunión en un partido, cuando percibe peleas internas, tiende a castigarlo o tiende a no elegirlo como posible lugar de voto. También es verdad que es más fácil dirigir cualquier organización, cualquier tipo de organización, si no tienes voces discrepantes. Es decir, Sí, a tope. quiero decir, también es más fácil ser un dictador Hombre, que un gobernante democrático, claro, en eso consiste. Sí, vale. Vale, luego te busco el brindis por los tercios de Flandes. Por favor, que no me puedo ir a dormir sin eso. Recuerdo que Pablo Iglesias fue muy innovador en las formas de comunicación y en utilizar de manera magistral eso que llamamos el populismo. Por cierto, tenemos también un capítulo, el 24, si no recuerdo mal. ¿Cómo enganchamos hoy? Sí, el 24, donde explicamos un poco en qué consiste el populismo en general. Por cierto, un capítulo 24 que curiosamente publicamos después del capítulo 23. Sí, hostia. Porque ante todo, coherencia aquí en este podcast. Sistema métrico decimal, no, a tope. Muy bien. Pero es un capítulo 23 donde hablamos hace ya 6 años del fenómeno Podemos. Ahí está, sí, o intentamos explicar por qué había tenido tanto éxito. Y en aquella estrategia que fue sin duda exitosa, le dio el espacio electoral que ocupan hoy y que incluso en sus horas más bajas sigue siendo mayor que el techo de Izquierda Unida. Quiero decir, incluso en su peor resultado electoral, que fue en las últimas elecciones de 2019, creo que Podemos como marca, quitando el En Comú y todas las demás coaliciones como marca, consiguió 35 diputados. Repito, el máximo histórico de Izquierda Unida fue 21, con lo cual implica que, aunque es evidente, también lo vaticinamos en su momento, que el partido se iba a desinflar en algún momento, especialmente a raíz de tocar poder, sigue teniendo un suelo que es más alto que el techo de Izquierda Unida. Con lo cual, parece claro que Podemos hizo cosas bien para poder estar donde está. Dicho esto, las luchas internas, el autoritarismo ideológico de Iglesias y su círculo, la salida de esas sensibilidades distintas del partido por esa incapacidad de absorberlas y de integrarlas, han colaborado para que ahora mismo Podemos se encuentre en una situación que ya vivió en el pasado. Es decir, ahora son ellos el partido, vamos a decir, viejo y caduco, el partido en descomposición, como era aquella Izquierda Unida de 2014, sí. Y ha venido una plataforma llamada Sumar que parece va a ser el Podemos de 2014, es decir, la plataforma o partido que viene a regenerar, a sacar a gente de la abstención, a sacar gente descontenta con Podemos que no está dispuesta a votarla en las próximas elecciones generales y que puede traer un proyecto que esta vez sí ilusione a esa gente. Entonces, digamos que es una situación que Podemos conoce, solo que la primera vez, en 2014, ellos eran la alternativa, ellos eran los que generaban ilusión, e Izquierda Unida era el partido en descomposición, y ahora parece que Podemos, creo que todavía no está en el mismo punto que Izquierda Unida, pero sí que es verdad que es un partido en claro retroceso electoral, se va a enfrentar a una plataforma que, por lo que vimos en el Magariños el otro día, pues sí que genera bastante más ilusión que el partido de Iglesias. Por cierto, un partido donde, antes lo he dicho un poco en broma, pero que resulta un poco lamentable que se diga dirigida por una persona, en este caso Yone Belarra,
pero que todos tenemos claro que quien sigue marcando la dirección de Podemos sigue siendo Pablo Iglesias. A veces lo hace en público desde medios de comunicación y probablemente lo hará también en privado, claro. ¿Tú te lo imaginas en su chalet, en un sofá acariciando un gatito, diciéndole, Yone, ven, que te voy a contar una cosa, y haciendo cosas de malvado, como el del inspector Gache? No, sí, no quiero entrar en temas personales porque, quiero decir, a Ione no la llama. Ah, Ya está, digamos, tiene contacto más directo con otra con otros ministra, ¿no? Claro. entes del círculo. Que te iba a preguntar. Y es verdad que no Sí, quiero entrar porque me parece feo. Y vale. evidentemente, claro que hablará con Yone Belarra. Pero incluso yo creo que Pablo Iglesias no necesita ni siquiera, o sea, desde los medios en los que participa y desde el altavoz que sigue teniendo, porque cada vez que habla se hacen eco todos los medios de comunicación y demás, Super pan. ya va marcando así la tendencia un poco que sigue Podemos. De hecho, Iglesias habla en público y nadie de Podemos sale a decir que no tiene razón o que tienen otro punto de vista. Ya. Razón de más para pensar un poco mal. Lo suscriben. Que te iba a preguntar que el hecho de que Podemos esté muy asentado con varios ministros en el gobierno, vicepresidencias, etcétera, etcétera, hace que se tenga que retener un poco a la hora de presentar guerra, digamos, contra esta nueva plataforma, que no se pueda presentar como ese Podemos luchador de las calles, todo ese tipo de cosas. Pero es que esa es la imagen que Podemos no quiere abandonar y por eso pelea. Quiero decir, bueno, voy a llegar a eso y a ver si te Vale, respondo de aquí a unos minutos. vale. Si recuerdas, celebramos elecciones en noviembre de 2019, en aquel gobierno es el que sale el primer gobierno de coalición de nuestra historia democrática. Sí, claro. PSOE y Unidas Podemos firman una coalición, bueno, firman una alianza de gobierno, un pacto de gobierno, tras una decisión que ahora se antoja fundamental, que en el momento fue nombrar como ministra de Trabajo a una tal Yolanda Díaz. Ujú. Una Yolanda Díaz que no es que fuera desconocida, especialmente en el mundo gallego, pero a nivel nacional no era una figura especialmente relevante, por lo menos yo no la recuerdo, Ya. no recuerdo aquel nombramiento como diciendo, Yolanda Díaz, Sí, sí, menuda tampoco teníamos máquina. muy claro de Ya. dónde salía. Además, fíjate que se le otorga el Ministerio de Trabajo, que quizá para una formación de izquierdas sea, si no el más importante, uno de los 3 ministerios más importantes a los que puede aspirar y optar, ¿no? Porque Sí, al final la izquierda tradicional históricamente se ha dicho estar al lado de los trabajadores y defender los intereses de los trabajadores, más cuanto más a la izquierda, claro. claro. Entonces, que el PSOE renuncie al Ministerio de Trabajo y que se le conceda a Yolanda Díaz, que por cierto no viene de Podemos, porque viene de Izquierda Unida o venía de Izquierda Unida, ahora explico esto, sí que a día de hoy llama más la atención de lo que llamó en aquella época. Repito, que nadie se enfade, Yolanda Díaz ya era muy conocida en el ámbito de la política gallega, pero a nivel nacional, vamos, nosotros ya Claro. llevábamos 3 años de podcast y no recuerdo que tuviéramos una imagen de Yolanda Díaz o que hubiésemos hablado mucho de Yolanda Díaz por aquella época. Aquel 2019, por cierto, Yolanda Díaz, y te decía, venía del espacio Izquierda Unida porque justo unos meses antes había decidido abandonar la militancia de Izquierda Unida. Había, entre comillas, roto el carné porque había criticado la posición de Alberto Garzón. En aquella época, si te acuerdas, dentro de Unidas Podemos, Sí. había una lucha interna por facilitamos un gobierno del PSOE en solitario y condicionamos sus políticas desde fuera o Ujú. entramos en el gobierno. Sí, Garzón prefería facilitar, Iglesias prefería entrar en el gobierno. sí, Y es verdad. Yolanda Díaz estaba más de acuerdo en aquella época con Pablo Iglesias y esa discrepancia con Alberto Garzón le llevó a quitarse de militante de Izquierda Unida, aunque no del Partido Comunista de España, que en realidad son sus orígenes políticos. Ella había sido muy cercana a Cayo Lara y era muy Ujú. cercana a Enrique Santiago, que desde 2018 es secretario general del Partido Comunista, y que, digamos, el Partido Comunista, bueno, Izquierda Unida es una coalición de partidos, siendo el más importante de ellos el Partido Comunista. Sí. Ella decidió mantener la militancia del Partido Comunista, pero rompió el carnet de Izquierda Unida. ¿Por qué llegó Yolanda Díaz a ser ministra de Trabajo y por qué Iglesias permitió que Yolanda Díaz, que no venía del espacio Podemos, se hiciera con repito, el ministerio probablemente más importante para un gobierno de izquierdas, o uno de los más importantes? Primero, por su actividad parlamentaria. Hay que decir que
Desde muy pronto Yolanda Díaz demostró mucha solvencia. De hecho, quien siga sus intervenciones, se puede ver porque siempre se sacan vídeos en Twitter y en todos los sitios, Sí. es una política muy solvente, siempre con datos, muy firme, con un tono firme, pero no suele gritar, no suele descalificar. Es decir, es quizá un tipo de política que se ha forjado una imagen de sí misma bastante más cercana a lo que querríamos en todos nuestros políticos, pero que Ahí te voy a quizá... decir, ¿me estás diciendo que destacaba por trabajar? O sea, ojo. Pues en cierta manera sí que era la imagen que daba, tenía buena oratoria o tiene buena oratoria y tiene buena capacidad de diálogo, de hecho ha sacado varios pactos en su historial como ministra de Trabajo, llegando a acuerdos tanto con patronal como con sindicatos. Ya. Sí, siempre ha dado una imagen, o por lo menos sí que tiene esa imagen de ser más tendente al diálogo y al acuerdo, que a la confrontación pura y dura, que es básicamente la imagen casi que tenemos Claro. de muchos de nuestros políticos. Es lo típico cuando estás trabajando en un trabajo, no, que uno trabaja mucho más que tú y le tienes que decir, oye, Yolanda, frena, que nos deja mal a los demás, por favor. Sí, Relaja, no lo hagas así. un poco así. Segundo, también llega al Ministerio de Trabajo porque, como te he dicho, era muy cercana a Enrique Santiago, que era el secretario general del PC, Mm. que fue uno de los principales apoyos de Cayo Lara y que después en las negociaciones de esa confluencia de Podemos e Izquierda Unida fue quizá el hombre fuerte de Izquierda Unida o el hombre negociador. Sí. Y nos consta bueno, tuvo buena conexión con Iglesias y que, digamos, su talante bueno, pues hizo que Enrique Santiago colara, entre comillas, el nombre de Yolanda Díaz ahí. De hecho, hay que decir que este Enrique Santiago fue nombrado secretario de Estado para la Agenda 2030 cuando Belarra ascendió a ministra. Antes la secretaria de Estado era Belarra, cuando Iglesias sale del gobierno y ella asciende a ministra. Este Enrique Santiago pasa a ser el secretario de Estado. Por cierto, ha sido ya sustituido por Lilith Bestringe cuando Santiago empezó a mostrar simpatías hacia la plataforma Sumar de su, entre Vaya. comillas, protegida Yolanda Díaz, y empezó a mostrar discrepancias públicas con Podemos. Vaya. Y tercero, porque ella e Iglesias ya se conocían desde 2012, Yolanda Díaz y Pablo Iglesias. Pablo Iglesias acudió como consejero electoral a unas elecciones autonómicas gallegas. Fue a aconsejar a una coalición llamada Alternativa Galega, liderada por el histórico galleguista Xosé Manuel Beiras, de la que formaba parte Yolanda Díaz, y por lo visto ahí surgió una amistad que hoy no existe ya, pero por lo visto nació una buena relación, por lo menos, y no una amistad. Bueno, corta, pues ya está. Claro, el gesto de Yolanda Díaz en aquella época de discrepar de Alberto Garzón y de apoyar las tesis de Pablo Iglesias parece que hizo que Pablo Iglesias creyera que en algún momento bueno, podía convertirse en esa líder que Podemos ya no tenía porque todos los fundadores se habían marchado o se les había marchado, Mm. y que esa nueva hornada que rodeaba, no nos engañemos, y esto le molesta a quien le moleste, que la nueva hornada de la que se había rodeado Pablo Iglesias, desde luego, ni ha intentado, digamos, mostrarse como unas alternativas de liderazgo. Es decir, hablamos de los dos nombres que quizás ahora mismo son los más importantes dentro de Podemos, más allá de Pablo Iglesias, que son Ione Belarra, la actual secretaria general, e Irene Montero. Sí. Yo no sé tú, pero yo nunca he percibido que quisieran afianzar un liderazgo propio. Siempre Eso han te digo. estado un poco a expensas de lo que Pablo Iglesias marcaba. Sí, pero eso se ve dentro del partido. Es decir, si tú tienes una imagen que desde fuera ves, estás viendo que es que si se presenta Irene Montero la caga, pero tiene que seguir ahí estando, en plan, no es que la retires, pero la mantienes un poco al margen, ¿no? O se mantiene Claro, ella misma. pero la cuestión es si no son ellas, que ahora digamos pueden ser Ya. las dos personas más reconocibles de Podemos, Pablo Iglesias aparte, Mm. ¿quién? Ya. Es que esa es la cuestión. Yolanda Díaz surge cuando Pablo Iglesias, una figura ya muy desgastada en 2021, cuando Isabel Díaz Ayuso, bueno, que ya está teniendo muchos pollos en público con el PSOE y con Pedro Sánchez, Sí. una figura muy desgastada, llevaba liderando el partido desde 2014, cabreado 7 años seguidos, Sí, sí. siempre, sí, bueno, yo no recuerdo, bueno, todas esas intervenciones públicas que parece que está cabreado con el mundo y demás. La cuestión era que todos los demás
entre comillas, llamados a poder sucederle, es decir, los que habían fundado el partido con él estaban fuera del partido. Quedan Montero y Belarra como figuras más relevantes, que son, repito, figuras sin un perfil propio. Se las conoce más como seguidoras de la doctrina o de la dirección ideológica de Iglesias que por tener o marcar un perfil propio. Sí. La cuestión era que cuando él decide salir del gobierno por todo ese desgaste y ve en la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid por parte de Isabel Díaz Ayuso una excusa para poder salir del gobierno y además una última batalla así a lo grande, evitar la llegada del diablo y estas cosas, que le salió tan bien. Sí. Hay que designar a un sucesor, porque él ya no va a estar en el gobierno y porque es más... Sí. Dime. Dime, que tampoco les ha salido el tiro muy bien, entonces. No sé si hablaremos luego. Sí, claro, la cuestión es porque todo este lío viene de ahí. Pablo Iglesias escoge a Yolanda Díaz. Entre otras cosas porque, aparte de todo lo que te he dicho, es una política que además cae bien no solo a los votantes de ese espacio ideológico. Creo que en las últimas encuestas siempre sale como la política mejor valorada, no solo por el espacio propio, sino por los demás espacios también, con mucha mayor aceptación que el propio Iglesias. ¿Dónde va a parar? Fíjate la imagen que puede tener Irene Montero. Mucha gente sigue diciendo cuando les preguntan por Yone Belarra. Quiero decir, claro. Claro. Quiero decir, ¿el votante de Podemos o de ese espacio conoce a Yone Belarra? Por supuesto que sí. El votante del PP no tiene ni idea de quién es, porque aparte que como su ministerio, o sea, no sé si alguien me sabría decir ahora mismo de qué es ministra Yone Belarra. Todos sabemos que Irene Montero es ministra de Igualdad, pero solo sale porque se le montan pollos y más pollos. Pero de Yone Belarra, pues sí, estar ahí, bueno, pues vale. La gente no te la sabe situar muy bien tampoco. Claro. ¿Te suena ese nombre que dices? Joder, me suena su cara, no, pero no sé quién es. Entonces, si tú escoges a Yone Belarra como se ha hecho, vale, pues muy bien. Entiendo que es una elección de cara a los tuyos. Si hubieras elegido a Irene Montero, está claro que es una elección que va a cohesionar a los tuyos, pero que va a provocar rechazo en mucho votante, incluido de ese espectro. De ese espectro que, claro, con el tema de la reducción de penas, por la ley del solo sí es sí, todas estas cosas, que siempre ha desconfiado de Podemos, pero que, bueno, ha podido optar por ese espacio ideológico porque es el suyo. Es decir, para que lo entendamos, quizá un votante más tradicional de Izquierda Unida o de ese tipo de partido, pues bueno, votaba a la coalición porque era lo que había, pero no porque Iglesias le cayera especialmente bien, y ahora Irene Montero va por el mismo camino. Escoge a Yolanda Díaz, que es una persona con mucha mayor aceptación, con una imagen pública, repito, no solo para su propio electorado, sino para todos los espacios, mucho más aceptable. Y la cuestión está en por qué la elige a ella. Si me preguntas a mí, te diría que porque creyó que la iba a tener bajo control. Creyó que iba a seguir la línea política. No sé si decir esta expresión, pero que la gente entienda, bueno, que la gente entienda lo que le dé la gana. Casi como agradecimiento por haberla aupado al liderazgo de ese espacio político. Pero claro, cuando Iglesias sale del gobierno en 2021 para competir contra Ayuso, hay que recordar que él ya tiene esa imagen muy, muy dañada. Primero recuerda que Más Madrid parecía que iba a dejar a Podemos sin grupo en la Asamblea de Madrid. Él aduce que se va a combatir a Madrid para mantener a Podemos por encima del 5% y que siga teniendo grupo propio en el Parlamento, en la Asamblea de Madrid. Claro, pero tú piensa, estás haciendo que el gran líder del partido, el gran y único líder del partido, abandone la vicepresidencia del gobierno de España, que probablemente solo hay una posición de poder mayor que esa, para ir a unas elecciones autonómicas con unas encuestas que decían que Podemos estaba en torno al 5 o 6% de voto. O sea, de verdad, esa es la razón. Hombre, no dudo que no fuera un factor. Pues lo digo porque ahora los pablistas se nos van a echar encima. No dudo que fuera un factor. Pero, hombre, si la única solución a los problemas de Podemos en Madrid es que el gran líder también vaya a esas elecciones autonómicas, es que Podemos no está haciendo algo bien a nivel interno. O sea, molaría que Pablo Iglesias se hubiera movido, ¿no?, por todos los sitios donde Podemos tenía problemas. En plan, no, es que en un pueblo de Albacete está habiendo problemas y se presenta allí. Bueno, chavales, vengo aquí a solucionarlo. ¿Qué pasa? A la alcaldía. Claro,
Y además hay que recordar que fueron cuando Podemos y Más Madrid, liderada por Mónica García, que daba muy buenos resultados, aunque incluso los electorales fueron todavía mejores porque superó al PSOE en Madrid, algo que tampoco tiene demasiado mérito, si se hacen las cosas Sí, mínimamente bien. sí, No fueron capaces de llegar a un pacto, se presentaron por separado. ya. Porque Iglesias seguía exigiendo que Podemos tenía que ir primero en la marca y tenían que aceptarse determinadas cosas porque Podemos era el partido predominante. Fíjate cómo pasamos de ser un espacio, una confluencia en 2014, ahora al partido, que es el mensaje que defiende Consumar exactamente igual. Él entiende que Podemos es, al ser el partido predominante de ese espacio, tiene que tener un trato especial. Sí, sí, hombre, sí, claro. La relación entre Iglesias y Sánchez, como te digo, también estaba ya muy, muy tensa y eso es lo que le hace salir. Iglesias escoge a Díaz por todo eso que te he comentado antes, porque tenía, no nos engañemos, de los miembros de Unidas Podemos del gobierno, era la que tenía una relación más fluida con el Partido Socialista, a pesar de que, por ejemplo, tuvo grandes discrepancias con Nadia Calviño cuando empezó a querer subir el salario mínimo 200 euros y la ministra de Economía le dijo que de dónde iba, que eso no era, que eso había que tomárselo con calma y demás. Ya. Pero sí que es verdad, y lo podemos seguir viendo, Pedro y Yolanda se gustan, Sí, se caen bien. hay feeling, hay feeling. Al Claro, igual que pasaba con Pedro y Pablo cuando se daban abrazos y besos en el Congreso, pero las relaciones se desgastan, amigo. claro. Entonces, Yolanda Díaz, una mujer con carisma que ha ganado mucho, pues eso, ahora todo el mundo conoce a Yolanda Díaz, Ujú. parecía la elección idónea para dirigir ese espacio. Además, también era un poco salir de las críticas, esa crítica de autoritarismo de Iglesias, de no permitir voces discrepantes. Yolanda Díaz era un poco, ¿veis cómo no somos tan cerrados? Que hemos elegido a alguien que ni siquiera es del partido, ¿no? Ya. Pero repito, si me preguntas a mí, porque creo que pensaba que iba a tener cierto control sobre ella. De hecho, si lees una entrevista que se le hace a Yolanda Díaz este lunes, 2 de abril o 3 de abril, Ujú. ella insiste mucho en un determinado mensaje. Hay muchos mensajes que a lo mejor después de escuchar este episodio, si se lee esa entrevista, se pueden entender más allá. Ella insiste mucho en que a mí nadie me tutela, que yo fuera elegida es feo, que a las mujeres nadie nos controla, que no somos de nadie. Son mensajes muy claros que van precisamente en contra de lo que ha sido obvio, que Pablo Iglesias no digo, no hablo de cuestiones ya de hombre-mujer, estas cosas. Sí, Yolanda Díaz se lo lleva a su territorio, evidentemente. claro. De hecho, el gran mensaje que lanza en Magariños es: quiero ser la primera presidenta de España. Ella va a jugar mucho ese rol. Por cierto, razón no le falta, llevamos más de 40 años de democracia y todavía no hemos tenido una presidenta mujer. Dicho esto, eh, más allá de que juegue con eso no para su favor, siempre lanza muchos mensajes de no me tutela, no quiero que me tutelen. Y entiendo que por ahí van los tiros, que Iglesias la eligió pensando que iba a poder tutelar ese cambio de liderazgo y las decisiones de Díaz. Y cuando Yolanda Díaz ha salido por la tangente, pues Iglesias ha saltado a los demonios, porque esto es así. Está loquísimo, pobre hombre. Si es que le esté llevando por la calle la amargura, es que no le deje vivir. Es que de verdad. Claro, si recordamos los ministros que aporta Unidas Podemos al gobierno, ahora mismo son Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del gobierno; Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, ascendida a secretaria general tras la salida de Iglesias, ascendida a ministra primero y a secretaria general después, evidentemente muy afín a Pablo Iglesias; Irene Ujú. Montero, ministra de Igualdad, muy afín a Pablo Iglesias; Bastante afín, sí. Alberto Garzón, que viene de Izquierda Unida, ministro de Consumo, creo, si no han cambiado las cosas, y bastante irrelevante en líneas generales. Es que te iba a decir antes. Yo siempre veo a Alberto Garzón como esa persona que está ahí en la foto, ¿no? Y dices, hombre, que falta Alberto, ¿no? Y dice, no, estoy aquí detrás. Y siempre salen todo, bueno, pues ahí está, ahí sigue, ¿no, Alberto? Mírale. Sí, además te lo imaginas como el típico que se pone en medio de, pero vamos a hablar, Sí, tranquilo. sí, no, todos tranquilos. Venga, yo traigo los cafés. Venga, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres? El de siempre, ¿no? Venga. Madre mía, pobre. Y el quinto es Joan Subirats, que es el ministro de Universidades, que bueno, si a Hombre. Belarra la conoce poca gente. Aparte que Ya viene de Cataluña, que viene de Barcelona en Comú, o sea, viene del espacio de Ada Colau, ni siquiera viene del espacio Podemos decía tampoco. yo que las universidades estaban yendo mejor de un Sí. tiempo a esta parte.
Bueno, pues esa es la principal cuestión, que realmente ministros o ministras de Unidas Podemos que cuentes hay 3, 2 muy afines a Iglesia y Yolanda Díaz. Y se cogió a Yolanda Díaz, esperando que reaccionaría o que se comportaría un poco como las otras 2 posibilidades, pero con mejor imagen. Pero Y supongo que Yolanda eso Díaz, son que cosas viene... que son cosas que se hablan, ¿no? O sea, si tú esperas que alguien vaya a reaccionar de esa manera, es un poco, vamos a hablar, Yolanda, mira, te vamos a elegir porque queremos que hagas esto, esto y esto. Si van por ahí los tiros, ¿Tienes el audio que te pedí? sí, lo tengo aquí. Vale, pues Lo pongo. espérate porque ahora vas a entender muchas cosas de aquel mensaje que en aquel momento no entendimos. Lo he escuchado, el Y audio. aparte también ha salido hace poco en La Sexta Yolanda Díaz dando una entrevista a Andrea Ropero en un coche, que no sé por qué ahora se ha puesto muy de moda dar entrevistas en coches, pero vale. Qué barato. No sé, tío, yo cada vez entiendo menos las cosas. Va conduciendo Yolanda Díaz y además está muy bien la imagen porque está en Yolanda Díaz conduciendo, Bueno. quitándose y poniéndose la gafa de sol todo el rato. Andrea Ropero y detrás uno con una cámara puesta así y otra Hombre. que se intenta apartar todo el rato porque se la ve, o sea que es absurdo, pero bueno, muy bonito todo. No le falta hacer como James Corden, ¿no? Y cantar ahí todos en el Carpool Karaoke. Pues sería Claro. buenísimo. Bueno, pues en esa entrevista ella cuenta que Pablo Iglesias le ofreció, cuando se reunieron, le ofreció ser vicepresidenta del gobierno Ujú. y muchas cosas más. Entiendo que el liderazgo del espacio, la secretaria general, no sé. Entiendo que le ofrecería más cosas. Y entonces cuando Andrea Ropero le pregunta, dije, yo solo acepté ser vicepresidenta del gobierno, no acepté lo demás. Y ahora, bueno, sí, vamos a poner el audio, son unos Sí. 40 segundos, bueno, no lo recuerdo. Sí. 34, exactamente. Unos 34 segundos y vamos a ver, es una parte del vídeo en el que Pablo Iglesias anuncia que deja la vicesecretaría del gobierno y que se va a Madrid a competir en las elecciones de la comunidad adelantadas por Isabel Díaz Ayuso. Y ahí es donde oficialmente nombra a Yolanda Díaz como su sucesora. Sin embargo, hay una cosa que dice que a lo mejor en su momento no caímos, pero que con lo que sabemos ahora es bastante relevante. Vamos allá. País. Creo que digo algo que sienten millones de personas de izquierdas en toda España si digo que Yolanda Díaz puede ser la próxima presidenta del gobierno de España. Y creo que toda la gente que así lo sentimos, la gente de Podemos, la gente de Izquierda Unida, la gente de En Comú Podem, la gente de izquierdas de este país, tenemos que animar y que apoyar a Yolanda para que si ella así lo decide y si así lo quiere la militancia de nuestras organizaciones, sea la candidata de Unidas Podemos en las próximas elecciones generales y la primera mujer en ser presidenta del gobierno de España. Ahí está. Pues un poco nervioso la forma de hablar de este señor, ¿eh? Sí, es bastante, sí. Pues imagínate que el vídeo dura 8 minutos. Imagínate. Ya, no, está como para verlo, no. Fíjate que hay un momento que dice debemos apoyar a Yolanda como la próxima presidenta de España si ella quiere, si ella sí lo decide. Sí. Y si lo creo que dice si lo acepta la militancia o lo decide la Sí. militancia. Claro, cuando dice si ella lo decide y sabiendo lo que sabemos ahora, es que Yolanda Díaz, efectivamente, en 2021 todavía no había aceptado ser líder de Unidas Podemos, ni ser líder de ninguna confluencia, ni ser candidata a nada. Ya. Es decir, Yolanda Díaz ha repetido mucho desde que se lanza la idea de Sumar, impulsada por ella misma, y que todos sabíamos que iba a acabar con Yolanda Díaz presentándose como candidata. Sí, estaba cantando. Pero Yolanda Díaz insistía mucho en que ella no había tomado una decisión, que había dudado mucho, que tenía dudas de si aceptar tal responsabilidad o no. Y las palabras de Iglesias parece que lo confirman. Cuando en 2021 Iglesias se va sin saber si Yolanda Díaz va a querer ocupar ese lugar. Y lo que sabemos, con lo que sabemos a día de hoy, lo que podemos afirmar es que Yolanda Díaz acepta encargarse o liderar ese espacio electoral, pero a su manera, no a la de Iglesias ni a la de Podemos, que supongo que es lo que pretendía Pablo Iglesias. El hecho, Yolanda Díaz para su proyecto Sumar está haciendo, por eso te decía, está haciendo un poco lo que hizo Podemos en 2014 y se ha olvidado por el camino. Sumar nace como un grupo de como 35 grupos dedicados a diferentes áreas bueno, pues son grupos de profesionales, de técnicos, Sí.
que provienen del activismo. Bueno, digamos son 35 grupos, en torno a 1 millar de personas, con 35 coordinadores, algunos de ellos muy prestigiosos en el ámbito de la investigación, en el ámbito académico, en el ámbito cultural, o como te digo, del activismo, que recogían ideas o que han estado recogiendo ideas para poder elaborar más o menos un programa o un tronco común que permite a todas esas que permita a todas esas sensibilidades de ese espacio ideológico, es decir, tanto regionales, locales, nacionales, es decir, pues elaborar las bases de lo que supongo que será para verano un programa electoral común y único. Es decir, ha sido Podemos con las formas de Anguita, de la tradición de la que viene Yolanda Díaz. Anguita, al que se le recuerda sobre todo por una gran frase: programa, programa, programa. Anguita, que a pesar de ser un intelectual, desde mi punto de vista, magnífico, siempre dijo que lo que importaba era lo que hacías, no tanto la pureza ideológica o tal, sino programa, cómo vas a resolver los problemas de la gente. Y parece que Yolanda Díaz pues, ha cogido esa ruta intermedia y ha decidido que no quiere que Pablo Iglesias le tutele. Y por cierto, y Pedro lo ha visto también. Que no es casualidad tampoco que Pedro siempre regale tantas flores a Yolanda Díaz, le haga partícipe de los éxitos del gobierno, de las cosas que considera que el gobierno de las que puede presumir, y no a Podemos, casualmente. Porque Pedro quiere a Sumar porque entiende que Sumar puede ser la nueva Izquierda Unida, en el sentido de no porque sea un partido poco relevante, porque él sabe que con la configuración actual de partidos el Partido Socialista va a necesitar ese espacio para poder gobernar, si tiene opciones, más si ya no hay partido de centro al que poder recurrir, claro. Pero quiere un espacio con el que sea fácil entenderse, con el que sea fácil dialogar, y eso lo representa Yolanda Díaz, no lo representa Podemos para él. Y mucho votante de Podemos te dirá que, hombre, pero ¿por qué se lo tenemos que hacer fácil al PSOE? Y nadie dice que se lo tengan que hacer fácil al PSOE. Pero el PSOE, Pedro Sánchez, está más cómodo con Yolanda Díaz que con Yone Belarra y Irene Montero. Esto es así. Porque, nos guste o no nos guste. Te iba a decir, es complicado, por ejemplo, que a estas alturas, de cara a tener elecciones generales, surja de repente algún partido que se sitúe más centrado o algo así, ¿no? Sería algo un poco extraño. No parece. No parece. No te sabría decir más. Ahora la pelea por el centro va a estar entre Feijóo y Sánchez, claramente. Sí. Y veremos. No, partido de centro, pues nada. Esperaremos otros 8 o 10 años a que aparezca otro partido y veremos si estos sí aceptan su rol o también van a tener aires de grandeza y se volverán a fumar, como siempre que aparece un partido de centro en este país. Ojalá Rivera, otra vez. Sí. Bueno, a todo esto, el lío o la excusa del lío de esta guerra abierta es porque parece que Podemos dice públicamente que quiere primarias abiertas para elegir a los liderazgos del partido. Y según Podemos, Yolanda Díaz se niega a esto. Yolanda Díaz en su versión dice que ella nunca se ha negado a hacer primarias. Lo que no quiere son unas primarias. Bueno, ella dice que quiere unas primarias, creo que dice multilaterales, es decir, lo que no quiere es que Podemos, que no nos engañemos, es el partido con mayor número de afiliados, con mayor implantación ahora mismo de inscritos, y por tanto, si hay unas primeras abiertas, es probable que ocupe la mayor parte de candidaturas y de cargos. Lo que no quiere Yolanda Díaz, entiendo, si pensamos bien, lo que no quiere es que Podemos, o sea, que Sumar se convierta en Podemos 2. Que se le niegue el espacio a voces discordantes o a sensibilidades distintas. Ella entiendo que lo que quiere es reservar espacios pues para su Barcelona en Comú, para Compromís, por cierto, que también huyó de su alianza con Podemos, para su Más Madrid, que esto es algo que Podemos no lleva bien, porque Podemos, y de hecho esto lo dice Pablo Iglesias abiertamente, Podemos quiere un trato primero preferencial por ser el partido mayoritario. Puede ser hasta ciertamente lógico, pero claro, va en contra de lo que Yolanda Díaz pretende. O sea, aquí hay dos posiciones enfrentadas, que son estratégicas porque no son de programa. Y esto vamos a dejarlo claro ya. Claro, Pablo Iglesias entonces...
en 2014 hablaba de que los partidos que compartían más del 90% o que compartían el 90% del programa, que más allá de discrepancias, tenían que estar a la altura. Además dijo esta frase porque Yolanda Díaz en un mitin de hace 2 semanas dijo exactamente la misma frase para recordarle o para decir públicamente que el problema no es ideológico ni es programático. El problema es quién controla Sumar. Si lo va a controlar Yolanda Díaz con aquellos que son más cercanos a ella, repito, Ada Colau, Mónica Oltra, bueno, Mónica Oltra ahora mismo no sé cuál es su situación, Mónica García, es decir, sensibilidades, pues eso, que comparten el 90% del programa, pero que tienen puntos discordantes, sí. O se va a seguir el modelo autoritario de Podemos, que es lo que Yolanda Díaz no quiere y lo que quiere Pablo Iglesias. Si es que hasta al final todo es una lucha por ver quién controla Sumar. Vale. Entonces, si Yolanda Díaz, ya has dicho un par de veces, oye, mira, se han buscado gente, que están haciendo un programa político, que aúnen todas estas sensibilidades y que aúnen todos estos partidos políticos, que tiene sentido buscando una unidad, digamos, en esas confluencias de la izquierda, porque luego he oído yo a gente de Podemos diciendo que Yolanda Díaz evita la unión o evita juntar a toda la izquierda? Porque la unión, desde el punto de vista de Podemos o de la dirección de Podemos, debe hacerse con los criterios de Podemos. Es decir, dado que ellos son el partido mayoritario, son ellos, digamos, los que deben al menos aceptar o se les debe consultar o deben tener algún tipo de... No me gusta usar la palabra prebenda porque ahora mismo no se me viene otra a la cabeza. Tienen algún tipo de, yo qué sé, ventaja o de miramiento o de deferencia hacia ellos por ser el partido mayoritario de ese espacio político. Y claro, al final, repito, al final, si tú ves a los partidos de Unidas Podemos, ahora mismo en el Congreso, además del propio Podemos, está Izquierda Unida, cuyo líder estaba el otro día en el acto inaugural de Sumar. Sí. Está en Comú Podem, está en Comú, Ada Colau, su lideresa, estaba el otro día en Magariños. Estaba Compromís, Baldoví, que decidió, que pactó, fue de los primeros que pactó con Podemos, Compromís, y huyó de eso como la peste. De hecho, son 2 partidos distintos en la Comunidad Valenciana, y de hecho Compromís está en coalición en el gobierno con el Partido Socialista y Podemos está fuera. Estaban representantes de lo que eran o los herederos de lo que son las mareas. Representantes, por cierto, había los críticos de Podemos, muchos estaban allí. Es decir, al final lo que se juega aquí, entiendo yo, es esta plataforma que supuestamente debe unir a la izquierda, cómo debe ser gestionada. Yeah. Si Podemos entiende que al ser el partido mayoritario le corresponde un papel protagonista. Y yo no sé si tienen razón o no, no estoy juzgando las posiciones, lo digo que sé que os vais a meter con nosotros, me la suda. No lo juzgo, entiendo que Podemos, desde su posición de partido mayoritario, dice, oye, nosotros, por ejemplo, Pablo Iglesias no quiere tratar en igualdad de condiciones con Íñigo Errejón como líder de Más País, ni quiere tratar en igualdad de condiciones con Ada Colau, ni quiere tratar, no, porque el partido mayoritario somos nosotros, y yo quiero tratar con Yolanda Díaz, no quiero tratar con todos esos espacios más pequeños que conforman este puzzle que podemos llamar Sumar. Y Yolanda Díaz dice que su plataforma no va a funcionar así. Bueno, que no va a funcionar así. Entonces, al final, todo esto, lleno de retórica y de acusaciones, va de esto, no es primarias abiertas o no. Vamos, no creo que a Yolanda Díaz, liderando el espacio ideológico de la izquierda del Partido Socialista, se le ocurra liderar un partido sin someterse a una primaria, a unas elecciones primarias, a una votación abierta, porque iría en contra de todo lo que ese espacio defiende, ¿no? Ahora, lo que no quiere es que Podemos, por decirlo de algún modo, se haga con la plataforma. Es lo que no quiere. De hecho, no sé si recuerdas una foto muy polémica, bueno, se hizo muy polémica, una foto en Valencia que salieron Yolanda Díaz, salió con Mónica García de Más Madrid, salió con Ada Colau de Barcelona en Comú, salió con Fátima Hamed del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta, y salió con Mónica Oltra, entonces líder de Compromís, que se hizo muy polémica porque Pablo Iglesias protestó, y de hecho sabemos a día de hoy que le dijo a Yolanda Díaz que no debía haber acudido a ese encuentro, digamos. Bueno, es una foto donde pues eso la nueva política, las mujeres, la feminización de la política, etcétera,
pero que Pablo Iglesias se mostró muy resentido porque como no habían sido invitadas ni Irene Montero ni Yone Belarra, que consideraba que Yolanda Díaz no debía haber ido. Hay que decir que ese acto no lo organiza Yolanda Díaz, lo organiza Compromís en Valencia y Compromís decide no invitar a Yone Belarra y a Irene Montero, probablemente porque no les saliera del coño. Claro, Dicho invitan esto, a quien quiera. Es como los claro, cumpleaños de los niños. dicho esto, Pablo Iglesias le debió decir a Yolanda Díaz algo así como: si no invitan a Irene Montero y a Yone Belarra, tú no deberías haber ido. Si yo fuera Yolanda Díaz, le diré, bueno, yo voy donde me sale a mí del coño, también te digo. Porque al final vamos a eso, ese control, esa tutela, que es lo que más repite, más allá del mensaje, Joder. de determinados mensajes, por supuesto que son repetitivos y para que se fijen en la mentalidad de la gente. A mí me llama mucho la atención que en estas últimas semanas insista mucho en eso. No necesito tutelas, no quiero tutelas de nadie, no soy de nadie. Y que creo que es el mensaje claro a Pablo Iglesias, que lo quiera entender, que lo entienda, y que no lo quiera entender, pues que no lo entienda. Porque al final es eso. Yolanda Díaz quiere, vale, tú decidiste que yo fuera la líder de este espacio, asume que yo lo voy a hacer con mis condiciones, y Pablo Iglesias dice, no. Pablo Iglesias entiendo que está resentido, de hecho, vuelvo un poco al salseo, las últimas informaciones, y además de gente que conoce bien ese espacio y a esas personas, como Ignacio Escolar, del diario.es, te dicen que su relación es fría como el hielo, que Pablo Iglesias está muy resentido con Yolanda Díaz porque no entiende por qué, habiéndola elegido él, por qué actúa así. Ya. Como si no pudiera tener libertad de actuación porque lo había elegido él, que era como, oye, si te elijo yo es para que hagas lo que yo te digo que hagas. Claro, te eligió mi ¿no? equipo, yo soy capitán. De hecho, por ejemplo, Juan Carlos Monedero ha dicho hace poco también, digo, no porque a mí me parezca un personaje demasiado relevante, pero bueno, sabemos que es una voz muy cercana a Iglesias, que evidentemente Pablo Iglesias se había equivocado eligiéndola a ella. ¿Por qué? ¿Porque es una mala política? No, porque no hace lo que se esperaba de ella. Al final, esto es así. Por cierto, en aquella foto de esas mujeres que te he comentado tampoco había ninguna mujer de Izquierda Unida. Lo digo porque aparte que Yolanda Díaz dejó de ser miembro de Izquierda Unida en 2019. Total, que al final esto es una cuestión de control, es una cuestión también, y no nos engañemos, es una cuestión de orgullo. Podemos y Pablo Iglesias están dolidos con Yolanda Díaz. La habían escogido para liderar su proyecto y la habían escogido para ser ministra de Trabajo. Ellos la uparon a la vicepresidencia del gobierno. ¿Cómo se le ocurre pagárselo así, no? Repito, no es una cuestión de ideología y que ni siquiera de primarias. Por mucho que sea esa la excusa, de hecho, a Yolanda Díaz se le pregunta y Yolanda Díaz responde públicamente que por supuesto que va a haber primarias en Sumar, que faltaría más para elegir las candidaturas. Claro. Y entonces cuando le preguntan, pero entonces, ¿por qué Podemos no se une a la plataforma? Su respuesta continuamente es, se lo tenéis que preguntar a ellos. A mí que me cuentan. Y cuando le dicen, pero ¿es que ha habido algún problema en la negociación? Su respuesta es, yo nunca me levanto de las mesas de negociación, o sea que entiendo que el que se ha levantado ha sido Podemos. Por cierto, 2 buenas pullas le tiró Díaz a Iglesias en ese acto de Magariños, en la que te he comentado antes de partidos que comparten el 90% de su programa deberían estar a la altura, y los continuos agradecimientos a los líderes de esos pequeños partidos que sí que apoyan la plataforma, como Enrique Santiago, como Alberto Garzón, al propio Alberto Garzón, como Ada Colau, etcétera, que se dirigió a ellos a decirles frases como gracias por estar donde hay que estar, le dijo a Alberto Garzón, y a Enrique Santiago le dijo gracias por tener altura de miras. Que no nos engañemos, no son mensajes ni a Garzón ni a Enrique Santiago. O sea, y quien lo quiera entender, que lo entienda. Que lo está vendiendo como una trama interna ahí de lucha de poderes y de egos. Pues lo que ha sido ese espacio tradicionalmente, históricamente, no digo tradicionalmente porque te digo, mientras Izquierda Unida no tenía otro rival, pues bueno, más o menos estuvo un poco tranquila la cosa, pero históricamente ha sido así. Si nos podíamos ir a la época de la Segunda República, te podría contar cosas que evidentemente con mucha más sangre y violencia, porque la época era la época, claro, pero que viene a ser un poco así. Al final es cómo se organizan las cosas, quién tiene que tener la voz cantante en ese espacio, y es complicado cuando importa más eso. Claro, un votante de izquierdas progresista, de corazón, convencido, no entiende estas peleas. Es que no las entiende.
Pero, O por sea, ejemplo, para este votante que comentas, ¿no es más ilusionante una plataforma que vende unidad, que vende progreso, que unos tíos enfadados porque una persona no ha hecho lo que ellos quieren? claro, y por eso Yolanda Díaz decide abrir Sumar buscando una línea política que en realidad, repito, es la original, o es que ya no nos acordamos de los círculos. Sí. Es que parece que no nos acordamos de los círculos donde se le daba voz donde se consultaba a la gente, círculos especializados por temas, círculos regionales. ¿Dónde están esos círculos ya? No existen en Bueno, Podemos. movida los círculos. Pues. ¿Qué está haciendo Yolanda Díaz con sus 35 grupos? Han ido por toda España recogiendo propuestas, Hombre, como un en perro. lo que llaman, ¿no? El proceso de escucha. Pero si están haciendo lo mismo, están haciendo lo mismo. Lo que pasa es que Podemos se ha convertido en un partido que ha alcanzado el poder, que al mismo tiempo está en el poder, pero está cabreado todo el día, por las razones X que sean. Podemos Sí. es un partido que ha entrado en contradicción consigo mismo en muchas ocasiones. No puede ser que pongas a parir al gobierno del que formas parte por tomar determinadas decisiones, pero te mantengas en el gobierno. Eso no es comprensible. Podemos defiende que hay que dejar de enviar armas a Ucrania, por poner una posición que, repito, ni la critico ni la dejo de criticar. Es la posición que tiene Podemos. Y resulta que formas parte de un gobierno que está enviando armas a Ucrania. ¿Qué haces en ese gobierno? Es que un votante de ese espectro ideológico, yo entiendo que piense, pero ¿qué coño hacen? Es que lo entiendo perfectamente. Ya. Claro. Ya. Ahora, Yolanda Díaz te sale y te dice: yo soy partidaria de buscar procesos dialogados y pacíficos, pero entiendo que Ucrania es un país que ha sido invadido por un agresor y tiene derecho a la defensa. Pues es una posición que un votante de izquierdas normal puede entender. Oye, Sí. entiendo que no te gusta enviar armas a Ucrania, pero que la situación es la que es. Tú a mí me estás diciendo que no eres partidario de enviar armas a Ucrania, pero sigues manteniéndote en un gobierno que envía armas a Ucrania. Que claro, es que no es Pero, comprensible. pero lo han dicho. Y se muestran en contra y lo dicen muy fervientemente. Vale, ¿y qué? Pues eso. Quiero decir, al final Podemos ya es un partido del sistema, pero ellos se empeñan en resistirse a que se les vea así. Oye, que eres parte del gobierno. Es que no sé cómo se puede ser más del sistema ya. Ya. Porque le pasa a todos los gobiernos, o sea, le pasa a todos los partidos, que es lo mismo que le va a pasar a Vox. Mira tú la que está liando un vicepresidente de Castilla y León, que quiere imponer escuchar latidos fetales, que ha organizado un concierto solidario a las víctimas de los incendios, pero que lo solidario no es recoger fondos, que no te has enterado de esta. No. Que lo solidario no es recoger fondos, lo solidario es que la gente afectada puede entrar gratis al concierto. ¿Pero qué me está contando? He perdido mi casa, pero voy a escuchar a David Bisbal, que siempre está muy bien, hombre. No, y casi seguro que David Bisbal no va a ser tampoco. No. Entonces, claro, inevitablemente todo partido entra en contradicciones. Ahora la cuestión es, no puede ser a la vez el vicepresidente del gobierno, o no puede ser gobierno y gente. O sea, no puede ser a la vez casta y gente. Las dos cosas a la vez no pueden ser. Sí, es un poco mejunje. Yo creo que esa sensación es lo que comentas. El hecho de estar siempre enfadados, de buscar un poco tejemanejes y tal, no sé, supongo que les llevará un poco también a debilitarse de cara a las elecciones que se van a vivir este año. Las encuestas le dan, me parece, las últimas tendencias le dan en torno al 10%, que podemos calcular en torno a unos 25 diputados. Es decir, sigue siendo todavía más que Izquierda Unida en su mejor momento, ¿eh? Esto no hay que olvidarlo. Que Podemos tiene un peso, que ha tenido una importancia en ese espacio vital en los últimos 10 años, evidentemente. Que a día de hoy posiblemente siga siendo el partido con más peso, también. Que eso le deba dar el control de todo ese espectro sin que los demás levanten la voz, pues es que es inevitable. Igual que ellos levantaron la voz contra Izquierda Unida, pues habrá gente que cuando ve que ese barco se va hundiendo, pues busca alternativas. Yolanda Díaz a ilusión. El otro día se quedaron 2.000 personas fuera del Magariño. Ya, pues. Que Yolanda Díaz está levantando más ilusión que Podemos, yo creo que es evidente, y si Podemos no lo quiere ver, tiene un problema. Tiene un problema gordo, además. Y yo creo que además que el mensaje de quieres ser la primera presidenta de España es mucho más potente que, no sé cuál es el mensaje ahora mismo, de que vamos a hacer primarias. Ya. Chico, que te ha ganado por la mano. Y repito, que Yolanda Díaz tiene un perfil de líder aceptada por todos los espacios ideológicos,
que ha demostrado oratoria, que ha demostrado liderazgo, que no levanta, que no está todo el día cabreada, etcétera, etcétera. Yo creo que es evidente. Podemos no está aceptando ahora mismo que su papel va a pasar a ser residual o va a ser menor del que tiene ahora. Es legítimo resistirse, pero el problema de esto, vuelvo al inicio, es que un votante de ese espacio ideológico ve cómo los que supuestamente deberían defender sus derechos están más centrados, y precisamente con lo que tú decías, con el líder del PP liando la gorda, con los de Vox liando la gorda, y en ese espacio pegándose entre ellos, no se sabe muy bien por qué. Dos cosas. No sé si ¿qué nos queda? No, Vale. me quedaba una reflexión final que era simplemente eso, que al final lo que parece es que en diciembre parece que vamos a tener un gobierno PP y Vox y que lo que ahora es una lucha y va a ser un intento de pacto allá por agosto, septiembre, octubre, que va a quedar mal además. Por cierto, te recuerdo que esto ya ocurre en Andalucía, cuando Podemos y el movimiento de y más Andalucía de Teresa Rodríguez decidieron pactar en la última hora, pero las firmas no llegaron y se tuvieron que presentar por separado. Y es que este es el camino que veo que se va a seguir, que si se presentan por separado se van a fastidiar el uno al otro. Esto es así, también nos guste o no nos guste. Y si se llega a un acuerdo, pues va a ser de aquella manera y básicamente para decidir, para empezar una nueva lucha, que es quién va a tener la culpa de que Vox haya llegado y el PP hayan llegado al gobierno. Esto no nos engañemos que va a funcionar así como la derecha saque escaños suficientes para poder gobernar. Y ya está, simplemente era esto. Vale, dos preguntitas. Bueno, a mí personalmente me da la sensación, hemos estado hablando un poco que la plataforma Sumar puede ser o repite pautas o patrones que ya repitió Podemos en su momento, pero quizá yo por lo menos veo como una plataforma mucho más organizada y mucho más centrada en lo que se quiere conseguir de lo que era Podemos en su momento. Quizá han aprendido de las cosas que se hicieron bien, que Podemos, repito, y esto lo he dicho también en el programa, hizo cosas bien para para llegar a la posición a la que llegó. Recuerdo que llegó a tener 71 diputados, Sí. pero probablemente, ya te digo, sobre todo creo que Yolanda Díaz quiere huir de ese autoritarismo, de esa, digamos, de que es un proyecto mío y solo mío y yo lo dirijo y yo lo manejo. Creo que quiere huir de eso, quiere dar mucho espacio, sobre todo eso, a esos 35 grupos, quiere dar mucho espacio a los partidos tipo Más Madrid, Más País, En Común, Compromís, este tipo de partidos. Creo que quiere aprender de los errores de Podemos, probablemente. Vale. Y la otra era el protagonismo que tuvo Yolanda Díaz en el tema de la moción de censura y todo eso. ¿Era porque ella es vicepresidente y tenía que tenerlo o porque también se le metió un poco para destacar de cara a su presentación de la plataforma? Bueno, para mí esto es una maniobra clara de Pedro, Pedro. claramente. Claro. Al final, repito, para Pedro Sánchez es mucho más fácil tener una Yolanda Díaz que un Pablo Iglesias. No sé si eso es bueno o malo para ese espacio ideológico. Repito, los pablistas te dirán que, claro, Pablo Iglesias es incómodo y por eso necesitamos a alguien incómodo que no permita al PSOE relajarse, que no permita al PSOE tomar determinadas decisiones, como si Yolanda Díaz las permitiera, pero bueno, eso es otra cuestión. Un poco ese carácter más combativo, más guerrero con el que nació Podemos, que recuerdo que nace en 2014 en plena crisis y después del 15M, con ese ambiente de enfado en general. Y entonces a los pablistas les parecerá que eso es lo que se necesita. Yolanda Díaz dice que esa no es su forma de hacer política, que ella prefiere el diálogo, que prefiere el entendimiento, que entiende que a veces habrá que ceder en cosas que no le gusten, esperando conseguir o ganar otras batallas en otros lugares. Y parece que su actividad como vicepresidenta del gobierno así no le ha ido mal. Y Pedro Sánchez prefiere tener a Yolanda Díaz que a un Pablo Iglesias, a una Ione Belarra o a una Irene Montero al lado. Y ya está. Y Pedro maniobra, no nos engañemos. Cuando esto lo dice Iglesias, yo estoy convencido de que tiene razón. Al PSOE le interesa más Sumar que Podemos. Bueno, por las razones que sean. También te digo que tiene que ser muy cansino liderar un gobierno donde cada 2x3 hay alguien enrabietado, alguien de Podemos, quiero decir, enrabietado, lanzando declaraciones públicas, tiene que ser un poquito cansino. Consejo de Ministros. Venga, a ver qué os pasa ahora. Venga, niños, a ver, ahora qué. Venga, sí es. Que yo creo, y aparte que yo creo que por eso se va tanto a Europa, porque en Europa le quieren. Claro. A Pedro le aman en Europa. Sí. Madre mía. Bueno, pues nada, pues seguiremos los avances de Yolanda Díaz y como dices, se ponen como partido político y entiendo que analizaremos, si en un futuro nos ponemos a ello, el programa político
y hablaremos un poco de por dónde van los tiros. Bueno, pues a ver cómo sigue la situación cuando salen ya los puñales, cuando salen más puñales ya de los que hay. Genial. Vamos a escuchar los métodos de contacto, vamos a pasar a nuestro Showtime. Te tengo 3 caramelitos. 3. Buah, qué ganas. Alguno anunciado ya y otro la bomba. Vamos a Madre escucharlo. mía, qué Espera, que nervios. voy a quitar esto. Ahora. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección estotambiénespolitica@gmail.com. Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook o Twitter a través del nombre ETE Política. Nos encontrarás en YouTube, donde colgamos las grabaciones de todos los episodios. Y si necesitas un contacto más cercano, únete a nuestro canal de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambiénespolitica.com. Porque tú también formas parte de Esto también es política. Bueno, te voy a dar 3 nombres, 3 noticias maravillosas. Qué nervios. Ya te digo que algunos he anunciado, te he comentado, yo creo que para cerrar el primer nombre, para cerrar el episodio, escucharemos el brindis de los tercios de Flandes del señor. Por favor, ¿vale? por favor. Luego te lo pongo, que es un minuto de gloria, ya no solo para él, sino para España. Gloria nacional. Y los otros 2 nombres son, que yo creo que ya también no lo vemos venir, uno es Donald Trump, ¿vale? Hombre. Y otro es Ana Obregón, ¿vale? Ana Obregón, ya he avanzado que teníamos que hablar de ella. Pero sí. Estamos viviendo días inolvidables. No sé si lo has visto, pero ha saltado la bomba con Ana Obregón. Bueno, ahora te lo explico. Nada. No, pero ¿se ha confirmado la teoría? Quieto. Ahora te cuento. Es que Donald Trump. Puedes hacer estas cosas. A ver, Donald Trump. Sí. En directo, ahora mismo, 5 de abril, las 12:13 de la noche. Esta es la noticia de humor, podríamos decir, la noticia de comedia. Se declara no culpable de los 34 delitos por los que se le imputa. Pues nada, ya Hombre, está. también te digo, lo raro hubiera sido que hubiera hecho sí, lo he hecho, ¿qué pasa? Pero ¿sabes? loco Donald. Está muy bien porque hemos vuelto a ver su pelo, hemos vuelto a disfrutar un poco de lo que son sus cosas, ¿sabes? Bueno, no dudes que este es el inicio de su campaña. Hombre, por favor, siendo la víctima, perseguido. Claro, te iba a decir, un poquito de mártir y si le meten un poquito en cárcel, también, oye, no estaría mal, ¿no? Bueno, vamos a ver si le meten en la cárcel, pero vamos, un poco de, con los ingleses llaman un martyrdom, un poco de martirio siempre viene bien para una campaña electoral, una pre-campaña electoral. Recuerdo que ya este año, por septiembre-octubre empiezan las primarias, las carreras primarias que ya estoy deseando que lleguen, o sea que... Es que ya verás. Madre mía, va a ser, bueno, un Harry. Siguiente nombre. Bueno, estoy viendo, es que hay mucha cosa, ¿eh? Hay mucha cosa. Tú dale. No tengo prisa, estoy de vacaciones. Jorge Javier Vázquez confirma su final en Telecinco. 2 puntos. Estoy deshecho. Hostia, qué tragedia. Es que son muchas de más tragedia. Bueno, pero esto es el fin de una era de este país, ¿no? No, efectivamente. Y espérate que no se presente a la alcaldía o algo de la comunidad. Ahora sí, de verdad. Ana Obregón. Se ha hablado mucho de la gestación subrogada. Es más, ha traído el debate a la política española otra vez. Bueno, un jaleo. No sé si a esto te referías. Dice así. Madre mía. Ana Obregón no ha sido madre, sino abuela. La presentadora confirma que la bebé es hija de Alex. Ahí lo tienes. Madre mía. Es que nos reímos, pero que... No, o sea, es verdad que nos reímos porque en este programa nos reímos de todo en este podcast, pero hay cosas que se me hacen muy cuesta arriba, o sea, en realidad es una tragedia, esto es un drama que vamos, que ni los cuentos de la criada, colega, o sea, esto vamos a ver. Dice que, bueno, que fue la última voluntad de su hijo, entonces lo tenía que cumplir. Entonces... Ah, bueno, claro, por supuesto, vamos a criar una niña sin padre. Y ni madre, porque no sabemos. ni abuela, ¿no? casi, En general. Claro, y nada. Pues nada, está fenomenal porque nada, dentro de 10 años la niña estará sola en el mundo. Se agradece muchísimo. es que no le encuentro. Y cada vez que lo pienso, le encuentro menos sentido. Porque me pareció leer, tú estás más informado que yo, me pareció leer unas declaraciones de Ana Obregón que decía ya nunca más estaré sola o algo así.
Bueno, agradezco que tú no quieras estar sola, pero que prefieras que esa niña, pues dentro de poco, pues Hay nada, otras ya movidas. veremos. Hay otras movidas, un Tamagotchi o algo electrónico, ¿no? Joder, Que no, tal, cómprate que un no puedes puto apagar. perro, colega. Vamos a ver. Primero, Buah, primero, hoy no caen por todos lados de no, Podemos, de los bueno, animalistas, madre mía. de perdidos al río. Vamos a ver. Mm, Lo primero, que la pérdida de un hijo entiendo que no se supera en la vida. O sea, es Claro, así. claro. Le guste a Ana Obregón o no le guste. Segundo, hombre, vale que es la última voluntad de su hijo. Me parece perfecto. Pero quiero decir, estamos dispuestos a criar una niña que no va a tener padre, no lo va a conocer, y madre tampoco, porque la han alquilado. Vale. Claro. Pero esta niña, a ver, yo lo estoy viendo. Era niña, sí, niña. Dentro de unos años, o sea, va a tener, o sea, su futuro lo tiene ya resuelto, pero dentro de unos años, si se ve aburrido o lo que sea, va a televisión, que si a buscar a mi madre, que si no sé qué, bueno, tiene ya Claro. preparado. Claro, pero yo el otro día lo hablaba con mi familia, con mi cuñada y mis padres y mi hermano y tal, y lo decía un poco también, un poco en el sentido de este programa, o sea, un poco entre risas, pero que realmente detrás hay una No. tragedia. O sea, si esa niña se educa aquí en España, una Ujú. niña de 12 años, con el padre en bote, Sí. la madre desconocida, y que le cuida a la abuela que está a punto de palmarla, que es Ana Obregón, Ujú. después de enterarse de todo esto, es que es gestación subrogada, que no sé qué, o sea, la adolescencia de esa niña, Buah. vamos, si esa niña no acaba en las drogas, me parecerá un éxito de la sociedad. Así te lo digo. Bravo. Bueno, un éxito de lo que va a ser la educación privada, quiero decir. Bueno, claro. Vale. Claro. Vale. Pero vamos, ya dirás tú, porque allí en Estados Unidos, pues a lo Eso mejor no incluso normal. me la suda, ¿sabes? Sí. Pero aquí, como haga aquí la ESO en España, O va a tener que ir camuflada toda su vida, nadie va a saber quién es. Ella va a ir camuflada siempre con otros apellidos. El apellido Obregón, por lo que sea. O el apellido Claro. Lequio. Bueno, es que eso va a ser un jaleo. No, Es claro. un jaleo. Es un jaleo. No, desde Bueno. luego todo buenas decisiones, la verdad. Efectivamente. Bueno, pues para que te quede buen sabor de boca, vamos a escuchar el Espera, brindis. Bien, el brindis de Diego Hernando de Acuña, capitán de los Tercios de Flandes, en la voz de don Javier Ortega Smith. Vamos allá. Por favor, mano al pecho. No se oye. Y esta es una gran ocasión, porque estamos aquí en Alicante con un puñado de valientes españoles dispuestos a defender la patria. Y lo hacemos con el brindis de Acuña, poeta y capitán de los viejos tercios de la infantería española, que dice así: no os preguntarán por mí, que en estos tiempos a nadie le da lustre haber nacido segundón en casa grande. Pero si pregunta alguno, bueno será contestarle que español, a toda vena, me reñí, di mi sangre. Pensé poco, recé mucho, jugué bien, perdí bastante. Y porque de esta empresa loca que nunca debió tentarme, que perdiendo ofende a todos, que triunfando alcanza a nadie, no quise salir del mundo sin poner mi pica en Flandes. Por España y el que quiera defenderla honrado muera. Y el traidor que la abandone no encuentre quien le perdone, ni en tierra santa cobijo, ni una cruz en sus despojos, ni la mano de un buen hijo para cerrarle los ojos. Por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva! Venga el alcohol y las drogas. Ay, coño. Que, joder, si hubiera metido, ahí he fallado, si hubiera metido el himno de España en increchendo Hombre. después, nos hubiéramos ido. Bueno. Pero a lo grande. Joder, Mario, eso. Bueno, como este brindis se puede poner en cualquier momento, pues ya He sabes. fallado como productor, yo creo que tiene que ser. Yo creo que voy a cambiar el inicio y que salga este hombre diciendo el brindis cada vez que empezamos el podcast. No de eso de con Mario Girón y Miguel Rodríguez, eso es una chorrada. Pero este señor diciendo este brindis. O eso, o para cerrar todos los programas, Vale. y ya como salimos en YouTube, pues nos traemos un copazo o algo, yo que sé, lo que sea. Sí. Le ha faltado quitarle un poquito el polvo también, lo que es el brindis, está un poquito revenido. Bueno. De todas maneras, no sé, claro, ya como no has puesto el himno, pues me da tiempo a mirar por otras cosas. Sí. Eso del por España, solo, o sea, no lo he visto yo. O sea, quiero decir, que, no digo que no exista, pero yo en las fuentes que tengo, la parte de Viva España y eso, es que me ha extrañado porque Bueno, que un tercio hable de España, o sea, hablaba de las Españas y eso sí, probablemente, pero me ha extrañado un poco. Claro, me parece el ABC, me parece Vox Cádiz, sí. y Telecinco, un poco por seguir.
Es que lo de España, eso me ha chirriado. Lo buscaré para el próximo Vale. y te lo recito yo. También te digo, Joder, Ortega Smith, pobre. No, hombre. poco de la adicción. Ha habido momentos que le he perdido. O sea, Es que, claro, entre que el audio no era sé si bueno, es porque que no era el vino- primer brindis de la noche. Efectivamente, efectivamente. Vale, vale. Antes habían hecho muchos de para arriba, para abajo, para centro y para adentro. Esos habían entrado un par de ellos. Y a lo Entre mejor eso- un atrevido y- chin, ¿no? A lo mejor. Sí, y un Hidalgo también han hecho un par de ellos y luego ya vino el de los tercios. Que igual, es que tú te estás equivocando, igual se referían a los tercios de Mao o de Águila o algo así. ¿Sabes? No estás viendo bien. No sé, pero es curioso que pongo brindis de Acuña y todo es cosa de Vox y ¿sabes? Es que no sé, me parece un poco raro todo. Pero bueno, ya buscaré, indagaré. Que una cosa que haya sobrevivido en el tiempo sea el brindis de este señor, ¿no? Que bueno, pues nada. No, por ejemplo, he visto lo de los... hasta la parte de un buen hijo que te cierre los ojos, sí que lo he visto, pero yo es que me ha llamado la atención, simplemente. No digo que no sea así, Que igual también simplemente te que lo voy a digo investigar. que igual se ha venido muy arriba y ahora está muy de moda y se ha hecho un freestyle. ¿Sabes? Lo que pasa es que el freestyle en la derecha, en la ultraderecha es diferente. ¿Sabes? Es un poco más tirando a eso, a defender España. Bueno, también te digo que la última rima no ha tenido mucho mérito, porque ha dicho por España, viva España, viva España. O sea, quiero decir, Que se la ha se cogido de os una ha atajado un poco. Una canción de Estopa, que la cogió de ahí. Bueno, pues nada, con esto yo creo que nos quedamos. Estupendo. Voy a poner el audio de final nuestro. Creo que ha sido un podcast pues muy instructivo, que además ha mantenido la línea general de lo que es el horario habitual de producción de episodios. Y nada, esperamos que lo hayáis disfrutado, como siempre, que lo hayáis pasado bien y sobre todo que os quedéis con estas 3 últimas noticias. El seguimiento a Donald Trump, no lo perdáis. El seguimiento a la nieta de Ana Obregón, pues nos lo vamos a comer sí o sí. Y por favor que todo el mundo en sus fiestas, bautizos sobre todo, que brinde por Acuña, viva España, por España y todo España. Y a tope con ello. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio, que será el 161. Hala, adiós. Besete.